Bueno, Pablo, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido al podcast de Thrive. Es la primera vez que lo hacemos presencial, o sea que muchas gracias por venirte hasta aquí, hasta Google Campus. Nada, encantado, Edu, un placer y la verdad es que me apetece la conversación. Vamos a hablar mucho de tu carrera, de lo que has hecho hasta el día de hoy, que va a ser el primer bloque de la entrevista, pero no sé si nos puedes resumir en 30 segundos, en un minuto, exactamente qué es lo que estás haciendo ahora con tu vida, porque es un poco la razón principal por la que estás aquí. Vale, a día de hoy estoy centrado, he puesto en marcha y dirijo una fundación que se llama Ayuda Efectiva, que básicamente lo que hace es recibir donaciones de gente como tú o como yo y las destina a los proyectos que optimizan o maximizan el impacto de esas donaciones. Por ejemplo, los que salvan más vidas por euro donado. Y estoy dedicado en cuerpo y alma a esto. Vale, de eso vamos a hablar largo y tendido, pero por dar un poco de contexto a la gente de, oye, ¿qué has hecho un poco en tu vida profesional antes de decidir pues, montar Ayuda Efectiva? He visto un poco en tu LinkedIn, estudiaste Administración y Dirección de Empresas, ¿no?, en la Universidad Autónoma, luego te pusiste a trabajar en el mundo corporativo Sí. y luego pues te moviste al mundo emprendedor, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes contar un poco tu historia y tengo algunas preguntas de cosas que has hecho que me gustaría conocer un poco más en profundidad. Venga, si quieres hago un resumen un poco general. Es verdad, estudié en la Autónoma. Yo considero que la carrera me dio sobre todo vocabulario, pero por lo menos las primeras prácticas. En broma digo que me hice un máster en reprografía en BNP. Antes no era BNP Paribas, era BNP. O sea, trabajos un poco lamentables, pero perdí el miedo a trabajar. Y el primer trabajo más razonable, digamos, fue en Argentaria. Tuve mucha suerte, la A de BBVA, para la gente que no lo conozca. Y ya en aquella época, esto era en el 98, se hablaba de digitalizar el banco. O sea, todo lo que está ahora tan de moda transformación digital, en el fondo es lo mismo, dado vueltas 80 veces desde hace, dentro de poco, 20 años. Y fue un trabajo muy bueno. Me ayudó sobre todo también a perder mucho miedo yo lo llamo en broma el cachalote. El cachalote es ese directivo con un despacho de 7 metros y mesa de madera noble al fondo. Nunca lo había escuchado este término. Esto vino de un amigo mío, Ignacio Yarzun, y siempre lo utilizo porque es muy gráfico. Y descubres que todo el mundo es gente absolutamente normal y realmente te respetan y te valoran más cuando tú les tratas como personas normales en lugar de con el miedo que da el estatus, ¿no? Entonces, bueno, aprendí bastantes cosas. Tuve una jefa, en mi opinión, muy buena porque nos dejaba hacer y aprendí muchísimo. Pero en aquella época todo el mundo, antes de la primera burbuja de Internet, todo el mundo decía, tenemos que montar algo. Yo siempre digo, lo dicen 1000, 500 a la hora de comer ya no se acuerdan, otros le dan un par de vueltas y se les olvida, y hay un par de locos que al final deciden hacerlo. Bueno, pues yo fui uno de esos locos y decidí que quería emprender en aquel momento. Aún así, di un paso intermedio y me fui a Panda Software de director de marketing online, básicamente porque nadie sabía nada de online y yo era uno de los pocos que había estado en proyectos de este estilo. Pero en el año 2000 ya emprendí. Me lancé a la piscina, el business plan era vamos a montar una empresa de internet, punto, no había nada más. Y montamos algo que no sabíamos qué era, empezamos a hacer webs para empresas, pero luego empezamos a hacer banners porque había demanda y acabamos dándonos cuenta de que éramos una agencia de marketing digital, ¿no? En aquella época se llamaba marketing interactivo. Sufrimos, yo daba vueltas a la manzana cerca de la calle de Alcalá con uno de mis socios para intentar averiguar cómo íbamos a pagar las nóminas del mes, pero al cabo de los años resulta que nos habíamos convertido en una de las mayores agencias que había en España y nos empezaron a llegar diferentes ofertas para comprarnos. Y al final vendimos a un grupo canadiense, sobre todo porque nos apetecía mucho la experiencia internacional. Esto fue en 2006, o sea, estuve 6 años montando la agencia con varios socios. Y de 2006 a 2009, 2010, una vez ya comprado, me quedé gestionando España. Acabé harto del reporting y el EBITDA mensual, que es algo que nos suele pasar a los emprendedores. Me crearon un puesto un poco a medida de director europeo de consultoría, pero en el fondo claramente había llegado a lo que podía aguantar de estar de nuevo trabajando para una empresa que cotizaba en bolsa y con el famoso reporting mensual, ¿no? Entonces, mi equipo se había dispersado un poco, pero decidimos que quemábamos marcos, o sea, dejábamos lo que estábamos haciendo y nos metíamos le llamamos el Zulillo, en una oficina enana prestada, con una pizarra en blanco y post-its para decidir qué íbamos a hacer. Y de ahí surgió la siguiente idea. Queríamos que fuera algo claramente con una etiqueta de precio, no vender servicios que implica siempre justificar, convencer, el famoso PowerPoint, y si al consejero delegado le gusta más el rosa o el azul, ¿no? Y este tipo de cosas. Queríamos tener algo con una etiqueta de precio y o se compra o no se compra y punto. Y de ahí surgió regalador.com. La idea era ayudar a la gente a encontrar el regalo perfecto para cualquier tipo de persona. Estamos ya en 2009, 10. Esto fue, claro, yo estuve hasta 2009-2010, estuve en la agencia, hice un periodo de consultoría, la verdad es que fue interesante. Yo siempre he ido atacando frustraciones. Una de mis frustraciones en la agencia era que tú regalas tus mejores ideas y tu personal más caro en un pitch, en un concurso, para luego cobrar por las horas baratas de ejecución. Es algo perverso. Y yo quería comprobar si verdaderamente podía vender la consultoría, la estrategia.
Y mi idea un poco ingenua era, voy a trabajar para empresa española. Si el headquarters está en España, vas a poder influir en estrategia. Si no, si te vas a Microsoft en España, únicamente vas a estar haciendo ventas y marketing sobre un producto definido fuera, ¿no? Entonces dije, bueno, empresa española, pero que no sea IBEX 35 porque ya me las conozco y sé que el tiempo que se pierde en política, departamentos que no se hablan unos con otros y demás, es terrible. Pero al final, ¿quién paga consultoría? Pues BBVA, Ferrovial, esos fueron mis clientes. Entonces fue muy rentable, pero muy poco gratificante a nivel personal. ¿Y tenías equipo? ¿Lo hacías en plan freelance? Yo y uno de mis ex socios, pero fundamentalmente estaba vendiendo mis horas. Y te diría que a lo mejor fue lo más rentable profesionalmente, pero ya te digo, de muy, muy baja satisfacción. En ese contexto fue cuando mi antiguo equipo, hablando con ellos, pues tenía ganas de montar algo de nuevo y lanzarnos a la piscina. Y de ahí surgió este otro proyecto que es Regalador.com. Y Regalador fue muy interesante. Siempre nos metemos en cosas de las que no sabemos nada. Aquí la idea era un poco, oye, hemos estado haciendo el trabajo de agencia, ¿no? Diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Vamos a comprobar si sabemos algo de lo que hay que hacer o no tenemos ni la más remota idea. Normalmente no tienes ni idea hasta que te pones a hacerlo y lo vives en tus carnes. Entonces, bueno, fue un proyecto en el que aprendimos muchísimo de operaciones. ¿Qué hacía concretamente el regalador? Vale, la idea era la proposición de valor que nunca llegamos a cumplir, aunque ahora ya Regalador ha dado una vuelta y hay dos socios míos, Pedro Sagüés y Rafael Uguina, que lo están haciendo genial, ¿vale? Pero en aquella época la idea era, todos nos hemos encontrado en la situación de no saber qué regalar. Si no tienes niños pequeños, ¿qué regalas a un niño de 3 años? Si tu suegro le gusta el golf, ¿qué le regalas a un tío al que le gusta el golf si a ti no te gusta, ¿no? Entonces vimos que había la oportunidad de dar esa solución. Oye, yo te asesoro y te recomiendo el regalo perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que para poder hacer eso realmente, el regalo tiene una característica muy peculiar y es que los productos sustitutivos son todos. O sea, si haces un análisis de fuerzas competitivas de Porter, todo puede ser regalo. Joya, cena, viaje, experiencia, producto, de deporte, de tal, todo. Entonces, la única forma de haber hecho realidad esa promesa habría sido casi tirando contra el catálogo de Amazon, por ejemplo, ¿no? Tener algo infinito para poder montar los algoritmos que verdaderamente recomienden. Con un catálogo limitado era prácticamente imposible, entonces derivamos hacia el regalo original. ¿Qué regalar cuando quieres sorprender con algo? Porque vuestra idea es tener vuestro propio inventario de regalos. Nuestra idea era, vamos a ver dónde está aquí el negocio. Entonces, ¿vale? Sacamos el producto mínimo viable, fue una web con afiliación. Realmente te recomendábamos el regalo y al hacer clic en comprar te mandábamos a la FNAC, al Corte Inglés, a Amazon o a donde fuera a ejecutar la transacción. ¿Qué veíamos? Que la conversión se caía inmediatamente. O sea, no funcionaba. Este proceso de mandar a otras webs al final hacía que nadie comprara. Entonces dijimos, parece que vamos a tener que montarlo nosotros. Y eso nos llevó a un negocio en el que al final las operaciones fueron el 90%, te diría, de todo lo que hicimos. Almacén, picking, packing. En el regalo, además, la fecha de entrega es crítica, ¿vale? En otros, cuando tú compras algo porque es barato, unas gafas de sol chulas baratas, si te llegan 2 semanas te da igual. Pero si el regalo de tu novio es mañana y el regalo no está ahí, eso es un drama. Entonces nos convertimos en frikis de la optimización, integrados con varios transportistas, balanceando entre unos y otros, excluyendo los códigos postales en los que sabíamos que un transportista fallaba o no. Hicimos nuestras aplicaciones de escaneo de código de barras, optimizar el picking cuando hay múltiples productos. O sea, un tinglado muy, muy complejo. Yo en broma tenía un cartel que ponía maximizando la complejidad desde 2010. Era como ostras, el lema interno un poco en broma, ¿no? Porque verdaderamente nos metimos en cosas muy complejas. ¿Y tiene pinta que para esto necesitáis financiación externa o...? Pues al principio lo hicimos a pulmón, lo hicimos nosotros, ¿vale? Pero llegó un momento en que verdaderamente hacía falta financiación. Entonces entraron en una ronda muy pequeñita, pero entraron Caviedes y Bankinter, que la verdad es que fueron muy buenos inversores porque son de dejar hacer al emprendedor, y eso nos ayudó, pero lo que ocurrió en esta versión original de Regalador es que el tráfico en buscadores, que era la fuente principal de ingresos al principio, regalos originales para hombres, regalos originales para mujer, empezó a caer para todo el sector. Pero caer me refiero a un 20 o un 30%. ¿Pero porque había más competencia? Cada año. A ver, es la típica... Aquí solo hay teorías, ¿vale? Una teoría es que la compra la búsqueda de productos se ha ido a Amazon y ya no está en buscadores, ¿vale? Pero el volumen de todas las keywords, aparte de la competencia salvaje, ¿no? Y lo que yo llamo la carrera de ratas de Google Ads y demás, ¿no? En el que todo el mundo compite con las mismas armas, no te puedes diferenciar. El juego es suma cero, básicamente. Exactamente. Yo lo describía como un laberinto para ratas, ¿no? Y si el único que gana es el que ha puesto el laberinto, mientras el resto de las ratas compiten entre sí, ¿no? Bueno, pues nos encontramos en que teníamos un negocio en el que era como si en la calle en la que tú estabas vendiendo de repente hubieran puesto obras a los dos lados y empezaba a venir menos gente, ¿no? Y eso obligó a reinventarse. Entonces, bueno, primero hubo una fase en que Regalador lo que hizo sobre todo fue regalos personalizados, que tienen mucho más margen que los productos de terceros que al principio distribuíamos. Y ahora han encontrado una vía muy potente en el producto propio. Entonces, están creando juegos muy originales
y los están vendiendo en distribución externa y ahora está yendo, la verdad es que fenomenal. Y ahí estuviste, bueno, como lo fundasteis en 2011, estuviste como CEO del 14 al 18. Eso es. ¿no? Y en el 18 es cuando, que te he escuchado en algún podcast decir que paraste, ¿no?, un poco en tu vida y empezaste a dar una vuelta de qué querías hacer con el resto de tu tiempo, ¿no? Y ahí empieza un poco pues la nueva etapa que quiero un poco ahora que me cuentes resumidamente y que luego debatiremos más en detalle. Exacto. O sea, si analizas el histórico, lo que no te he contado nunca es que reflexioné seriamente respecto a cuál iba a ser el siguiente paso. No. O sea, yo me había lanzado a la piscina siempre sin pensarlo. Primero, para montar la agencia, sí, lo hago, me lanzo. No tenía ni idea, no había vendido servicios nunca, a la piscina. En Regalador quemamos barcos, o sea, no había vuelta atrás, había que hacer algo ya, ¿no? Y yo arrastraba una insatisfacción vital, ¿no? Que en el fondo estaba originada en la pregunta de ¿esto es lo mejor que puedo estar haciendo con mi vida? Y de alguna forma sabía que no, sin saber cuál era la alternativa. Y influido por un podcast que decía que la pregunta ¿qué quieres hacer? Encuentra tu pasión, el típico consejo que se da a la gente joven, es realmente una pregunta muy mala porque es muy de mirarte al ombligo, identidad, miedos, ego. Y en cambio la pregunta ¿cómo puedo ayudar? Es mucho mejor porque automáticamente cambia el foco hacia afuera, hacia el exterior. Pues esa pregunta me pegó duro, en mi mente la transformé en ¿qué puedo aportar yo? Y decidí en 2018, a finales de 2018, que iba a parar para averiguar realmente qué es lo que yo podía aportar al mundo. O sea, dedicar tiempo por una vez en mi vida a pensar cuál es la respuesta a esa pregunta y qué actividad podría estar bien alineada con la respuesta pensando en 1 década, 2 décadas o 3 décadas, ¿no? Entonces es un proceso interesante, duro y bueno, para mí ha sido de las mejores decisiones que he tomado, pero fue complicado. ¿Y ahí cuál fue la decisión que tomaste? Vale, ahí la decisión fue, bueno, a ver, no puedo contarte la decisión sin contarte cómo llegué a ella un poco, ¿no? Empecé con un mind map, ¿vale? ¿Qué sé hacer yo? Y eso me llevó hasta un punto, vale, perfecto. Sé qué sé hacer, pero no sé dónde esto es diferencial y dónde no lo es. Pero por otro lado, tengo una inquietud por verdaderamente mejorar el mundo. Y en el mundo de la startup toda startup al final te dice que tiene una misión que de alguna forma mejora el mundo. Pero yo no podía evitar sentir que en el 90% de los casos era bullshit, ¿vale? Yo creo que, a ver, hay valor, sin duda, ¿eh? Yo he sido emprendedor y creo que crear riqueza, innovación, empleo, donde antes no había nada, tiene un valor enorme. Pero cuando yo hablaba de mejorar el mundo, estaba pensando más en la desigualdad brutal que existe, sobre todo entre unos países y otros, la gente que vive en pobreza extrema, cómo el lugar donde has nacido condiciona tanto tus oportunidades, ¿no? Verdaderamente sabía que había una capa que no estábamos atacando en el mundo de la startup en España, por ejemplo. Y quería explorarlo. Entonces lo que hice fue, vamos a ver, ¿quién puede estar enfocando estos problemas como lo haría yo, como lo haría un emprendedor? Gates. Vamos a ver qué hace Gates, ¿vale? Es un crack el tío. Voy a intentar entender cómo piensa en su forma de trabajar en la fundación. Y como él, otros que habían sido antes emprendedores, que podían enfocar esto con la misma profesionalidad y el mismo rigor que si fuera una empresa en la que están jugando millones de dólares, ¿no? Y en esa búsqueda encontré un movimiento internacional que se llama el altruismo eficaz. Y, como se suele decir, me explotó la cabeza, ¿no? Lo que encontré es que hay un grupo de gente cada vez más grande, miles de personas, tremendamente competentes, que han estudiado en universidades de élite a veces en Estados Unidos, en Reino Unido, y que en lugar de pensar cómo me voy a forrar, cómo voy a dar el siguiente pelotazo, cómo voy a tener la vida más cómoda, lo que se están planteando es cómo utilizo mi capacidad intelectual para encontrar las mejores formas de ayudar a los demás, aquellas que verdaderamente aportan más por cada unidad de esfuerzo. Y me pareció increíble. Y a la vez conocí las ideas de un filósofo que se llama Peter Singer, que hablaba de nuestra obligación moral de ayudar a los demás. Y todo esto combinado con una calculadora que ahora tenemos en Ayuda Efectiva, que es Cómo de rico eres, en la que descubres, por ejemplo, que si ingresas 19.000 euros netos al año, que es el salario medio en España, estás en el top 5% del planeta en ingresos. Ajustado por poder de compra. A paridad de poder adquisitivo, justo, pues, o sea, la combinación de hay gente haciendo un buen trabajo, siento que tengo una obligación moral de hacer algo, y encima es que estoy en la posición de hacerlo. O sea, yo siempre digo que pensamos que ¿quiénes son los ricos? Quienes ingresan más que nosotros. Siempre miramos hacia arriba en una pirámide, ¿no? Pero si miráramos hacia abajo, veríamos que la pirámide es inmensa por debajo de nosotros, ¿no? Entonces, tuve la clara conclusión de que me tocaba a mí hacer algo, casi te diría por obligación y porque tenía que hacerlo, casi una imposibilidad de mirar a otro lado, y realmente quería hacerlo. O sea, tenía ya la motivación de dedicarme a hacer algo con esto. Y esto fue lo que me introdujo en el mundo del altruismo eficaz y lo que ha terminado finalmente en el proyecto de Ayuda Efectiva que comentábamos al principio. Vale.
Vamos a hablar de esto más en detalle luego, pero un par de preguntas sobre tu carrera y sobre un poco el mundo del emprendimiento, ¿no? Que al final es una opción de carrera como cualquier otra. Sí. ¿Cuál fueron para ti las razones por las que querían emprender? Porque a mí se me ocurren como varias razones. No se me ocurre, te quieres forrar, que no me parece muy buena razón, no quieres tener jefe, quieres solucionar un problema que te preocupa. O sea, ¿cuáles eran un poco tus motivaciones? Vale. Yo aquí siempre me gusta recordar lo que dice François Derbe, que es que se emprende a pesar de, ¿vale? O sea, realmente todos los motivos racionales te llevan a no emprender. Entonces, el mejor motivo para emprender es que quieres hacerlo a pesar de todo. Hay un punto ahí de... un punto no racional, diría. También Luis Martín Caviedes dice que todo el emprendimiento se basa en una apreciación incorrecta del riesgo, ¿no? Porque es la jugada de máximo riesgo posible, todos los huevos en la misma cesta y demás. En mi caso, el clic inicial vino de que yo contrataba las primeras agencias interactivas que había en España y por algún motivo pensaba, podría hacerlo mejor. El servicio no es bueno, yo podría dar un mejor servicio. No estaba justificado en nada, no tenía la experiencia, pero pensaba que algo que había fuera del mercado, yo podía hacerlo mejor. Y para mí ese es un buen argumento, ¿vale? Mucha gente se atasca en la idea. Es que quiero emprender, pero no tengo la idea, ¿no? Y en el fondo, bueno, Paul Graham, que es un crack el tío... Y fundador de Y Combinator. Exacto, es de las personas que más ha pensado en estos temas. Tiene un blog con el mismo diseño que en el año 95, pero un contenido buenísimo, de calidad excelente, ¿no? Pues él también desmitifica mucho la idea, ¿no? Y en el fondo... lo que explica es que siempre que ves un problema, siempre que ves algo molesto, tienes una idea sobre la que podrías actuar, ¿no? Entonces, bueno, yo como cliente había contratado agencias, no estaba contento con el servicio, pensé, yo podría crear una agencia, sabiendo lo que yo he querido como cliente, creo que puedo crear una agencia que dé un mejor servicio que el que estoy recibiendo hasta ahora. A partir de ahí, yo creo que hay un punto en que en cierta medida te puedes volver adicto al emprendimiento para bien y para mal, ¿vale? Hay gente que aunque ya es multimillonaria, sigue siendo adicta al trabajo y adicta a montar la siguiente porque han entrado en esa rueda. Pero para mí, a mí lo que me puede o lo que me ha encantado siempre de emprender es, en el fondo, es la libertad. Una vez que te haces a la incertidumbre, es verdad que tienes todos los problemas, pero también tienes todas las puertas abiertas. La multidisciplinaridad es algo que me encanta, ¿no? Entonces, yo digo que he montado muebles de IKEA, igual que he hecho estrategias de marketing, y me parece muy interesante. Aprendes... O sea, la concentración de aprendizaje por unidad de tiempo que obtienes emprendiendo, para mí es incomparable a todas las demás. Y a mí aprender personalmente es una de las cosas que más me motivan. Entonces, bueno, para mí ha sido ese mix. Creo que sin duda no es para todo el mundo. Si llevas mal la incertidumbre, posiblemente no sea lo tuyo, porque aquí vives con la incertidumbre de si vas a poder pagar la nómina el mes que viene, de si lo que estás haciendo tiene sentido, de si vas a ser capaz de gestionar bien, o sea, son preguntas permanentes, ¿no? Entonces, si eso no te deja dormir, tal vez no deberías emprender, ¿no? Porque tienes que poder vivir en esa incertidumbre e ir tomando decisiones con información imperfecta todos los días y siempre siguiendo adelante. Y esas son las razones por las que emprendiste varias veces y me da la sensación, por lo que me comentaste antes, que las razones por las que dejaste de emprender, al menos for profit, es porque me da la sensación, y ahora es una pregunta para ti, que las empresas sí generan valor económico, pero igual no tanto impacto como a ti te gustaría. Entonces, no sé si nos podrías diferenciar cómo entiendes tu valor y cómo entiendes impacto, porque valor es indiscutible que financieramente, con la definición financiera, si una empresa es rentable, pues genera valor, ¿no? Y podemos discutir por qué, pero es evidente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia para ti entre valor y impacto? ¿Cómo lo definirías? Claro, es peculiar. En términos muy generales, para mí el impacto es un lado humano no económico, ¿vale? En el fondo, ya no estoy buscando... O sea, me quedaría con la economía en cuanto a herramienta de medición, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que ya no va de Producto Nacional Bruto, de riqueza, de creación de riqueza o de puramente un valor monetario, ¿no? Para mí el impacto es, creo que estoy mejorando el mundo en las cualidades que verdaderamente nos importan a los humanos, porque creo que la riqueza solo es una herramienta. Cuando la riqueza se convierte en el fin, terminan mal las cosas, ¿vale? Creo que acaba generando gran insatisfacción a nivel personal, tiene consecuencias insospechadas a nivel sistémico. Entonces creo que la riqueza deberíamos percibirla siempre como una herramienta para otros fines. Ahí, en esos otros fines, es donde en mi opinión entra el impacto. ¿Cuál es el error habitual? Que tendemos a pensar que si los fines no son riqueza, ya no tiene sentido cuantificar y medir. Y ese es el principal error, ¿no? Yo creo que, aunque el fin no sea la riqueza, debes cuantificar de manera extrema todo lo que puedas aquello que vas a conseguir, ¿no? Entonces, yo lo llevaría a valores humanos. El impacto es cómo avanzamos en lo que verdaderamente nos importa como humanos, para lo que la riqueza no es más que una herramienta, un medio.
¿Y no crees que esos objetivos de impacto más allá de lo puramente económico se puedan conseguir de manera for profit? Por ejemplo, o sea, se me están ocurriendo ejemplos, por ejemplo, si tú eres, por ejemplo, mental health, ¿no? Que es un tema ahora bastante relevante. Si tú eres una empresa de mental health, ¿no estás generando un impacto más allá de...? Se puede. O sea, para mí, yo, de hecho, siempre he dicho que si yo hubiera encontrado esa idea for profit que yo hubiera sentido que claramente mejoraba el mundo, habría ido a por ella, pero no la encontré. Y creo que realmente si eres estricto en el análisis, los ejemplos son muy pocos, ¿vale? Pues por ejemplo, en el ámbito del altruismo eficaz, cuando se analiza cuáles han sido los grandes éxitos en impacto, pues hay una empresa que se llama Wave o SendWave que lo que hace es enviar remesas muchísimo más barato a los países más pobres de lo que hace el típico Wells Fargo o las típicas empresas de remesas, ¿no? Money Union y demás. Entonces, hay un valor tremendo. Claramente, si eres capaz de generar un negocio rentable, reduciendo los costes para el envío de remesas, el impacto en riqueza que llega a los países más pobres es enorme. Eso es impacto en toda regla. Pero incluso aquí en España, yo digo que Indexa Capital es una empresa de impacto. O sea, cuando realmente cobras menos comisiones a los inversores y les das mayor rentabilidad, para mí eso es impacto y es impacto positivo. Pero lo que creo que es más difícil, sobre todo, es ayudar a la gente más pobre del mundo en un modelo for profit. Porque la sensibilidad al precio es extrema. O sea, hay una situación que es muy desconocida en general, que es la pobreza extrema. Es vivir con menos de 40 euros al mes a paridad de poder adquisitivo, de nuevo. España o la que sea. Sí. O sea, es lo mismo que si yo en España te doy 40 euros, o sea, estás en la calle, desnudo, y te doy 40 euros. ¿Vale? Y te digo, esto es lo que tienes para el mes. Para todo. O sea, comida, sanidad, ropa, todo. Es incluso difícil imaginarse la vida en ese ámbito, o sea, con esos niveles. Justo, no podemos, y además, sobre todo creo que lo que no imaginamos es el estado psicológico al que lleva esa situación. Entonces, las características de estado psicológico son, por ejemplo, visión de corto plazo extrema. O sea, porque necesitas comer hoy, o sea, necesitas hacer algo para comer hoy. No es que tienes tu trabajo y tus inquietudes son sobre si lo tendrás dentro de un mes, qué tal irá, te subirán el sueldo. No, es que es hoy. Entonces, cada día estás tomando decisiones que afectan a tu supervivencia y a la de tu familia. Entonces, es un estado que no podemos imaginar. Todos los días el dinero es un problema. O sea, nosotros nos puede preocupar a medio plazo o en el momento que te has quedado sin trabajo, pero aquí todos los días tienes que pensar qué vas a hacer. Pides prestado a tu primo, tu primo necesita ayuda, entonces le das algo de dinero. De repente hay una emergencia médica, entonces se te van todos los pocos ahorros que tenías, pero todos. O sea, te quedas a cero. Y al día siguiente tienes que ingresar de nuevo, ¿no? Entonces, claro, ahí plantear un modelo for profit es verdaderamente complicado. Y además es que no hay poca gente en esa situación. Hemos hecho grandes avances, pero sigue habiendo 700 millones de personas en esa situación, ¿no? Entonces, yo que considero que tengo una cierta capacidad y estoy entrenado ya para este mundo de vivir en la incertidumbre, además he tenido la suerte que me ha ido bien, a la hora de plantearme qué hacer con mi vida, digo, ¿qué hago? ¿Hago algo que está bien y que puede mejorar un poco el bienestar de la gente aquí en España? ¿O me planteo de verdad cómo ayudar a estos 700 millones de personas que no tienen nada, ¿no? Entonces, cuando no tienes nada, el impacto de todo lo que aportes es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, para mí esa reflexión racional al final me lleva a poner el foco en donde más impacto puedo tener, que es en la gente que menos tiene. Acabas de decir una cosa que es bastante clave y lo hilo con el tema que estamos tocando ahora, que es el tema de tu carrera y en general carreras profesionales, y es, oye, una vez que a mí me ha ido bien en la vida y que he tenido experiencias, probablemente ahorros, etcétera, puedo plantearme de, oye, no solo quiero generar valor económico, quiero generar impacto más allá, ¿no? Entonces, imaginemos que una persona que nos está escuchando, un miembro de Thrive o alguien que se vaya a unir en el corto plazo, dice, joder, me ha convencido esto de que quiero generar impacto más allá de lo puramente económico, pero tengo 20 años. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de que alguien persiga ese propósito cuando tiene 20 años, ¿no? Y esto lo podemos hilar también con el típico web de las 80.000 horas, etcétera. Entonces, ¿cómo lo explicarías tú o qué recomendación le darías? Vale. Para mí lo primero es, o sea, siempre es clave reconocer nuestras debilidades como humanos, ¿vale? Entonces, la debilidad como humano lleva a que el plan nunca se va a cumplir, la motivación que tienes ahora no es la que vas a tener dentro de 20 años, ¿no? Y entonces, a veces tienes que hacer cosas que tengan en cuenta o que compensen esa posible deriva, ¿no? O sea, el Edu de 50 años no va a ver las cosas como el Edu de ahora, irremediablemente, ¿no? Entonces, lo que quiero es que si tienes una inquietud por tener impacto, lo que no deberías hacer es aplazarla ad infinitum, porque lo más probable es que nunca llegue a materializarse. Cada vez somos más miedosos. Lo que para nosotros hoy es una fortuna, cuando la tenemos, ¿y si
Y si nunca es suficiente, nunca tienes el nivel de confort que te permite decir, este es el momento de devolver, ¿vale? A no ser que a lo mejor llegues a la situación de un Warren Buffett, ¿no? Pero he visto en repetidas ocasiones cómo gente que tiene ideales de joven, cuando llega el momento en que podría objetivamente actuar sobre esos ideales sin poner en riesgo su bienestar, no lo hace porque ha subido el listón de seguridad a tal punto que no ve que nada de su fortuna, riqueza, ingresos sea algo tal vez que no necesita, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Lo primero. Dicho esto, el consejo para la gente joven en el fondo siempre es muy parecido, que es aprende primero, ¿no? Vas a poder aportar mucho más con experiencia de lo que puedes aportar ahora solamente con idealismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo adquieres experiencia sin perder el idealismo? Mi recomendación, la primera, es empezar a hacer algo ya. Entonces, por ejemplo, en el altruismo eficaz se crean muchos grupos universitarios y los hay sobre todo en el mundo anglosajón, Alemania, ¿no? Pero en los Harvards, Yales, Stanfords, Chicagos, Penns, Oxfords, Cambridge del mundo, hay grupos de estudiantes que hablan de cómo tener impacto en el mundo y piensan su carrera en términos del impacto. Entonces, primer punto es, de alguna forma, involúcrate, ¿vale? Si tienes 4 amigos a los que les flipan estas ideas, manténlo, ¿vale? Haz algo para mantenerlo. Empieza a donar, o sea, dona 1 euro al mes, ¿vale? En ayuda efectiva el mínimo es 5 euros puntuales, ¿vale? Pues si quieres, dona 5 euros cada año, pero hazlo. O sea, yo creo que es importante convertir la ejecución en un hábito. La ejecución aplazada indefinidamente no llega, ¿vale? Dicho esto, vale, hemos dicho que tienes que aprender, pero ¿cómo? Lo que muy poca gente se plantea es que el problema en el que vas a trabajar es una de las cosas que más puede condicionar tu impacto. Entonces, si tú destinas tu carrera a trabajar en problemas poco importantes para el mundo, por muy bien que lo hagas, tu impacto va a ser pequeño. Sin embargo, si diseñas tu carrera o la orientas hacia trabajar en problemas importantes, las posibilidades de impacto son mucho mayores. Entonces, la primera pregunta es, oye, ¿cuáles son los problemas importantes del mundo, ¿no? Entonces, hay webs como 80.000 horas, dan mucha información muy útil. Y lo que me he dado cuenta hablando con gente joven es que muchos no se plantean la idea de trabajar en problemas grandes. Oye, si te encanta la biología o eres ingeniero químico, ¿te habías planteado en cómo trabajar en cómo alimentar a la humanidad en caso de catástrofe global? Si hay un supervolcán, si hay un invierno nuclear. Pues no, nadie se lo ha planteado, pero hace falta trabajando en estos temas. Y no solo hacen falta, sino que además, gracias a grandes filántropos, hay financiación para trabajar en estos temas. Entonces, para mí el primer punto es elevar tu ambición por 4. O sea, puedes trabajar en problemas importantes. O sea, si algo te preocupa, tú puedes ser una de las personas que esté trabajando para resolverlos, ¿no? Pero hay cierta... me da la sensación, este movimiento del effective altruism o altruismo eficaz, hay cierta idea de, oye, si eres biólogo, ¿no? O si eres pues médico, sí que quizá puedes dedicarte a esos problemas de manera directa, pero si has estudiado finanzas como yo, pues no sé si hay tantos problemas de ese estilo, y mucha gente dice, oye, lo que tienes que hacer es maximizar el valor en términos económicos de tu carrera, cualquiera que sea, para luego ese dinero destinarlo, porque es eso, más eficiente a que te vayas a construir hospitales a no sé dónde, ¿no? Claro, o sea, irte tú como voluntario con tus skills de estudiante de AD a construir hornos en Sierra Leona, está claro que no va a maximizar tu impacto, ¿vale? Te va a cambiar la vida, te va a ver otra realidad y va a ser fantástico. Pero eso claramente no es una estrategia de alto impacto de carrera. Dentro de las estrategias de alto impacto hay varias opciones. De la que yo estaba hablando es el trabajo directo. En el fondo es, oye, yo tengo una serie de skills o estoy en un momento en que puedo moldear mi carrera. Si considero que tengo buenas capacidades, mi trabajo directo puede ser muy valioso, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si a mí lo que me gusta es las finanzas? Bueno, ¿tengo que renunciar al impacto? La respuesta es que no. La respuesta es que solo donando a causas altamente efectivas, haciendo una carrera en la que tú maximizas el valor económico, puedes tener un impacto enorme, enorme. Entonces, en el fondo, esto es una buena noticia. Lo que nos dice es que tanto si te apasiona la medicina o la prevención de pandemias o cómo contener los riesgos de la inteligencia artificial, como si lo que te gusta es la pintura o el diseño gráfico, vas a poder tener impacto. Pero tendrás que adaptar tu estrategia a lo que se te da bien, lo que te gusta, lo que te da satisfacción, las oportunidades que tienes. ¿Vale? Entonces, para mí es realmente hacer este análisis, ¿no? De, oye, ¿qué vías de impacto se me abren a mí? Y dentro de esas vías de impacto, ¿cuáles me resultan personalmente atractivas? Porque lo que es absurdo es hacer un sacrificio personal tremendo y meterte en una carrera que no te gusta para tener impacto, sobre todo porque el impacto lo acumulas a lo largo de tu vida. Entonces, tu impacto importante es a largo plazo. Lo que te haría tener más impacto mañana, esa cosa heroica en la que te martirizas, posiblemente sea un impacto muy pequeño si lo comparas con lo que tendrías en una carrera bien orientada, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. En resumen, por los siguientes pasos, el árbol de decisión sería algo así como, oye, punto 0, entender cuáles son los problemas del mundo y los que te importan. Punto 1,
desarrollar skills para que, pues al final las skills o el capital humano lo que te permite es que cada hora de trabajo tenga más impacto. ¿Sí? Si las skills son en un ámbito donde puedes ejercer trabajo directo, y si no, maximizar el valor económico para luego mover esos recursos al resto de problemas, ¿no? Exacto, exacto. O sea, esa estrategia que de la gente que nos oye, no sé quién se lo habría planteado, pero seguramente nadie ya puede transformar radicalmente el impacto que podrías tener en tu vida. ¿Y qué hay, por ejemplo, de trabajar, pues igual que eres consultor en McKinsey, ser consultor en Bill and Melinda Gates Foundation o en otras ONGs? Porque yo creo que hay cierta tensión en decir, si tú quieres, o sea, para donar bien, sí, hay que saber cómo donar, ser una persona con capital humano y pues, es un poco un trabajo casi de consultor. Entonces, a esa gente o ese capital humano hay que remunerarlo bien. Sin embargo, tienes cierta tensión de cómo a las ONGs muchas veces se le miden por cuánto del dinero donado va realmente al problema y se vería mal tener, por ejemplo, unos costes de estructura en términos de salarios muy altos. Entonces, ¿cómo ves esa tensión de tener mucho capital humano trabajando en el sector social, pero sin que parezca que estás aquí manteniendo la galla y los huevos de oro de los salarios y no teniendo un impacto real? Vale, a ver, aquí se mezclan muchos temas. Voy a intentar desbrozar. Lo primero, a mí no me gusta hablar del tercer sector, sector social, y tratarlo como un único animal, digamos, ¿no? Porque es que realmente hay de todo. Es como hablar en el sector terciario, en economía, ¿no? Oye, es que todas las empresas de servicios son buenas, todas merecen inversión adicional, en todas lo que hay que poner es talento, ¿no? Es que habrá algunas que son fenomenales, hay que empujarlas más, otras deberían cerrar porque hacen algo que ya no tiene sentido. Por ejemplo, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo. Entonces, lo que no creo que tenga sentido, ayudar a todas las ONGs del mundo a ser más efectivas. Porque, vuelvo a lo que comentaba antes, la decisión de en qué problema vas a trabajar ya condiciona tu impacto de forma enorme. Entonces, imaginemos que tenemos una ONG que reparte libros en África, ¿vale? Y decidimos que vamos a ayudarla, yo como consultor con experiencia en McKinsey, oye, he conocido a esta ONG, fenomenal, voy a ayudarlas a optimizar sus operaciones. Y resulta que entrego muchos más libros, ¿vale? Pero es que luego la evidencia nos dice que los libros no tienen impacto, no mejoran el aprendizaje. Entonces, tú con toda tu buena intención puedes utilizar tus skills adquiridos con tu esfuerzo, tu sudor y tu inversión económica a optimizar algo que realmente no tiene impacto. Entonces, la elección del problema es esencial en todo lo que vayas a hacer. Y a la hora de enviar talento al sector ONGs, creo que lo esencial es colocar el talento allá donde es efectivo y donde no lo sea es que es mejor no ponerlo, ¿vale? Entonces, tal vez las horas de voluntariado que tú dedicas, como las dedicas a una ONG no efectiva, es que están tiradas a la basura en cuanto a impacto, ¿vale? Entonces, ese es un punto muy importante a tener en cuenta. Y de hecho, a veces lo más valioso que se puede hacer es incubar nuevas ONGs que de partida trabajan en algunas de las áreas con mayor potencial de efectividad. Hay una organización que se llama Charity Entrepreneurship que hace precisamente esto. Primero hace investigación de, oye, ¿dónde hay oportunidades de impacto en las que no hay ONGs trabajando? Y luego incuba las ONGs. Entonces, si tú tienes talento y tienes ganas de emprender, eso podría ser una vía de impacto altísima, ¿vale? Altísimo. Y hay casos que han tenido un gran éxito con este enfoque, ¿no? Entonces, más que, oye, voy a mejorar entera la Cruz Roja, que no lo vas a conseguir, puedes tener mucho más impacto yendo de una forma mucho más quirúrgica al centro de donde hay problemas, solucionarlos de forma efectiva. El tema del overhead, ¿vale? Gastos de personal. Para mí es algo absolutamente desviado y creo que tenemos unos sesgos al pensar sobre la ayuda terribles, ¿no? Yo aquí pongo el ejemplo de, si mi hijo está enfermo y necesito que lo operen, ¿qué quiero? ¿Un médico voluntario que viene de vez en cuando? ¿O quiero un profesional al que pagan bien todos los días y que tiene toda la capacitación para ayudar a mi hijo de la mejor forma posible? Sin duda quiero al profesional, ¿vale? Y me parece perfecto que esté bien pagado. Entonces ahora, a la hora de ayudar a los demás, en cambio, ¿qué queremos? ¿Que todo el mundo sea voluntario? ¿Por qué damos la peor versión posible del servicio a los demás? Dice muy poco de cuánto valoramos la ayuda, ¿no? Y en el fondo es porque, en lugar de poner el foco en el resultado, en, oye, ¿cuánto estoy ayudando a la gente? ¿Cuántos años de vida, de calidad estoy dando a esta gente? ¿Cómo han mejorado sus ingresos? ¿Han mejorado sus perspectivas laborales? Este tipo de cosas, en lugar de medir eso, nos centramos, nos perdemos en la pureza de quien ayuda, ¿no? De, oye, yo dono, pero que no lo digas porque entonces ya no es puro, ya lo haces por ego. Pero vamos a ver, lo importante es ayudar y conseguir resultados. Entonces, si para conseguir resultados hay que pagar a gente cara, bien pagada, hagámoslo sin ninguna duda. De hecho, aquí el ejemplo también es, imaginad que tengo una ONG en la que pago 500 euros al mes a la gente, ¿no? Y envío a 100 tíos a África a construir hornos. Y en cambio tengo otra ONG en la que tengo una única persona que cobra 70.000 euros al año, pero va y opera cataratas y en un año devuelve la vista a 3.000 personas. ¿En qué he tenido más impacto? ¿En el modelo en que alguien cobraba mucho o en el modelo en que la gente cobraba poquísimo? Sin ninguna duda en el modelo en que alguien cobraba mucho. Entonces, la clave es el resultado.
coste-efectividad. Lo mismo que vemos clarinete, como dice un amigo mío, en las empresas, ocurre en el sector de la ayuda. Y debemos ser mucho más profesionales y mucho más rigurosos al analizarlo. Lo que pasa es que en el sector privado, pues el impacto de cada persona se mide en términos económicos y es más fácilmente medible. Aquí estamos hablando de impacto. Y ya quiero irme a la segunda parte, que es hablar exactamente de la filosofía que hay detrás del altruismo eficaz, y luego hablaremos también de ayuda efectiva. Entonces, en el mundo empresarial o en el mundo for profit, por así decirlo, es fácil medir el impacto de un trabajador concreto, ¿no? Porque pues, es una rentabilidad económica, etcétera. Pero ¿cómo se miden las cosas en el altruismo eficaz? ¿Cuáles son las unidades de medida? Vale, es un tema complejo y no tiene una respuesta única. De hecho, rebobinando un poco, el altruismo eficaz realmente se plantea cómo hacer el máximo bien posible con los recursos que tenemos y utilizando como herramientas la razón y la evidencia, ¿no? Evidencia no siempre hay, ¿vale? Por eso la razón puede ser importante. La clave es que no se basa en intuiciones o en mensajes de un libro sagrado ni nada parecido, sino verdaderamente busca una maximización. Eso exige medir de una forma u otra. Y esa medición va a estar sujeta a rangos de incertidumbre, irremediablemente, intervalos de confianza. Entonces, siempre estamos en un mundo probabilístico en el que no tenemos respuestas perfectas. Dicho esto, hay determinadas áreas en las que tenemos datos bastante mejores que en otras. Por ejemplo, yendo al tema de la gente que vive en pobreza extrema. Podemos pensar que la pobreza extrema es un problema económico, pero esa situación de corto plazo extremo, dependencia del trabajo diario para sobrevivir, etc., va asociada también con unos problemas de salud brutales. Entonces, mortalidad infantil. Los niños de menos de 5 años en los países más pobres mueren por enfermedades que me atrevo a llamar estúpidas, que hemos erradicado en los países más ricos y que allí siguen teniendo consecuencias brutales, con una disrupción, aparte del sufrimiento que causa la muerte de un hijo, una disrupción para toda la vida familiar brutal y un impacto económico también tremendo, porque está comprobado que las mujeres tienen más hijos cuando saben que van a perder unos cuantos por el camino, y en el momento en que tienen más confianza en que sus hijos van a sobrepasar las barreras de la mortalidad, que están fundamentalmente antes de los 5 años, tienen menos, invierten más en cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, el efecto de hijos en los que se invierte más desde el principio tiene unas repercusiones en cadena tremendas. Dicho esto, oye, imaginemos que nos quedamos con esta parte de la salud. Vale, entiendo que la salud afecta especialmente a la gente más pobre. Bueno, pues hay formas de cuantificar el impacto en salud de diferentes intervenciones. ¿Cuántos años de vida añade una intervención? Si la enfermedad era mortal y la evito, pues si evito la muerte a los 65 años, a lo mejor estoy añadiendo solo 5 años de vida en un país pobre. Pero si evito una muerte a los 5 años, puedo estar añadiendo prácticamente una vida entera. Entonces, evidentemente tiene mucho más sentido salvar vidas de niños más pequeños, porque el impacto en vidas que siguen existiendo, y al final la vida es la capacidad, el potencial de todo. O sea, en España, por ejemplo, nos gustan mucho los programas de emprendimiento y educación, pero si de verdad nos preocupa a la gente más pobre del mundo, el paso 1 es que no mueran antes de llegar a los 5 años. El paso 2 es desarrollo cognitivo, que su cerebro hayan tenido la nutrición adecuada para poder llegar con un cerebro que pueda en el futuro aprovechar cualquier otro programa de emprendimiento o educación, ¿no? Entonces, para mí, estos programas que crean la base de todo lo demás tienen un impacto incomparable a otros, ¿vale? Porque es que sin ellos nada de lo demás que nos planteemos sería posible. Entonces, en salud es relativamente fácil comparar. Pero hay otros problemas en los que es mucho más difícil. Por ejemplo, hay una corriente ahora de preocupación por el largo plazo. Y la pregunta es, oye, ¿cómo sé yo lo que va a ocurrir dentro de 100 años si no sé lo que va a ocurrir dentro de 1? Entonces, aquí la medición es mucho más compleja. Pero aún así, la pregunta es, ¿debemos cuantificar o no debemos cuantificar? ¿Vale? Entonces, yo esto lo comparo con los business plans de las empresas. Todos sabemos que ningún business plan se va a cumplir. Pero sabemos que si cuantificamos, nos haremos por lo menos las preguntas difíciles. Tal vez identifiquemos cuáles son las variables clave, las variables que pueden mover el resultado de un lado para otro. Y en el fondo nos va a obligar a decidir qué hacer con una serie de recursos escasos. Entonces, incluso cuando nos basamos en estimaciones de valor esperado, inciertas, con intervalos de confianza muy amplios, la cuantificación siempre va a ser mejor que hacer algo puramente a voleo. Y estamos en un mundo en que en el mundo de la ayuda y la filantropía, la realidad es que prácticamente todo, el 99%, me atrevo a decir, se hace a voleo. Por lo que nos ha tocado cerca o por lo que sentimos que nos importa. El tema de la vida, ¿no? De cuantificar en términos de vidas salvadas o años de vida es bastante evidente, pero
pero hay zonas grises, ¿no? En el sentido, por ejemplo, o sea, ¿qué es mejor? ¿Salvar una vida de una persona de 5 años o 10 años a 200 personas? Entonces, este tipo porque si la vida o sea, si fuera la vida lo único que tenemos que tener en cuenta o años de vida, o sea, todo el dinero se debería destinar a lo mismo, que es salvar vidas, punto. Y no harías nada más. Entonces, ¿cómo veis esos trade-offs entre distintas...? Vale, son irremediables. En mi experiencia, en el fondo esa visión utilitarista de la que hablas, de maximizar la utilidad, tiene una serie de pegas bien conocidas, ¿no? Hay una que llaman la conclusión repugnante. La conclusión repugnante es, oye, si yo tengo un mundo en el que tengo un número prácticamente infinito, enorme de vidas que merecen la pena ser vividas por un, no sé, por un milímetro, digamos, en una escala enorme, pero la utilidad total es enorme, oye, debería crear ese mundo, debería crear un mundo en el que, o sea, imaginemos que si a la gente le quito una pizca de bienestar, ya serían vidas terroríficas, ¿no? Pero lo que hago es doy la pizca más pequeña posible de bienestar, pero a números ingentes de personas. La utilidad enorme, la utilidad total es masiva. ¿Debería querer ese mundo? Bueno, pues eso lo llaman la conclusión repugnante, en cierta medida, ¿no? Oye, de verdad eso es lo que buscamos, claramente chirría, ¿no? Entonces, la medición de utilidad siempre se enfrenta a este problema, ¿no? A cómo medir diferentes cosas. Entonces, yo creo que por sí solo un cálculo nunca nos va a dar la respuesta. Siempre vamos a tener que hacer juicios de valor. Y lo interesante es hacer juicios de valor desde diferentes perspectivas. Entonces, si por ejemplo tú vas y haces encuestas a la gente que vive en pobreza extrema, y esto se ha hecho por ejemplo en Uganda y en Kenia, y les preguntas, oye, ¿en cuánto valoras que no muera tu hijo pequeño? ¿En cuánto lo valoras comparado con si muriera tu hijo a los 30 años? ¿En cuánto valoras eso con tener el doble de ingresos para poder dar una mejor vida a los hijos que ya tienes? Pues la respuesta es clarísimamente que evitar la muerte del niño pequeño es lo más valorado por órdenes de magnitud. Entonces creo que hay algo a lo que tenemos que prestar atención en esa valoración humana de la cifra, ¿no? Entonces, en el fondo, la cifra nos da unas escalas, pero creo que siempre las tenemos que contrastar con qué es lo que nos importa, irremediablemente. ¿Qué es lo que ocurre? Que habitualmente pensamos solo en lo que nos importa sin la cuantificación y entonces no hacemos ni siquiera las mejores preguntas, ¿no? Pero irremediablemente va a haber juicios de valor. Por eso los buenos evaluadores de ONGs, por ejemplo, GiveWell evalúa las mejores organizaciones que trabajan en salud y pobreza global. Cuando te dan sus cálculos, te dan unas casillas en las que te dicen, aquí están nuestros juicios de valor. Así hemos valorado una vida y así hemos valorado esta otra. Y si tú tienes otra valoración, hazlo y verás cómo impactan las cifras, ¿vale? Porque lo que es imposible es llegar a una valoración universal y objetiva de todo lo que hacemos. Siempre va a haber discusión y creo que de hecho es bueno que haya discusión. Y creo que es bueno que haya filántropos con diferentes cosmovisiones intentando hacer el bien de diferentes maneras, ¿no? Y hay gente a la que solo le importan los humanos, hay gente a la que le importa el sufrimiento de los animales, hay gente a la que solo le importa el corto plazo, gente a la que también le importa el largo plazo. Entonces, creo que necesitamos compaginar esas visiones, porque en el fondo los filósofos que estudian esto lo llaman incertidumbre moral. Y la incertidumbre moral es cómo actuar cuando diferentes teorías morales, las deontológicas, por ejemplo, que se basan en lo que está bien y lo que está mal, los valores, y las consecuencialistas, que se basan en el resultado, ¿no? Al final, pues, ¿qué pasa cuando entran en conflicto, ¿no? Pues a veces vas a tener que ser prudente y si algo que te planteas hacer es repugnante de acuerdo con una de esas teorías morales, tal vez deberías evitarlo y centrarte en esas capas intermedias en las que aún así hay muchísimas posibilidades de progreso, ¿no? Entonces yo creo que aunque no encontremos la respuesta perfecta, creo, por ejemplo, que poniendo foco en las consecuencias, midiendo más el resultado de lo que hacemos, podemos optimizar muchísimo estando a años luz de distancia de esas consecuencias repugnantes, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta, por ahí quería ir, porque un poco a las conclusiones a las que estoy llegando de lo que estás explicando es como principios así básicos del altruismo eficaz, es por un lado, medimos las cosas en términos de utilidad, es decir, somos utilitaristas, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. Ahora me puedes... Sí. Con límites en common sense morality, ¿no? Como se suele decir. Y en segundo lugar, que la utilidad la medís en vidas o años de vida y que todas las vidas valen lo mismo, ¿no? Independientemente de si alguien está en República del Congo o en Madrid, ¿no? Entonces, ¿se puede... ¿Cómo casas ese utilitarismo con lo que decíamos, las common sense morality, ¿no? De, joder, algo que es un buen resultado desde el punto de vista de la utilidad total, ¿cómo lo casas con lo que intuitivamente te parece que tiene más sentido? Porque, de nuevo, o sea, a mí intuitivamente quizá me sale, o es más natural para mí, ayudar a mi hermana, aunque sea ayudarle en términos de utilidad menor, ¿no? Que a un niño de África que no conozco. Sí, vale, a ver, de nuevo, pregunta sí, es como... muy amplia, ¿vale? Muy amplia.
En los principios básicos del altruismo eficaz sí que está la imparcialidad, ¿vale? La imparcialidad es, oye, debería importarme lo mismo una vida humana en cualquier lugar del mundo. Por otro lado, hay imparcialidad en cuanto a las causas, ¿vale? Debería darme lo mismo qué enfermedad es la que mata a la gente, en lugar de favorecer una respecto a otra. Debería centrarme en cuál, en base a mi actuación, reduzco más el sufrimiento, ¿vale? ¿Hay un elemento utilitarista? Sí, pero no es el único. Hay gente en el altruismo eficaz cuya ética fundamental es deontológica o ética de la virtud, ¿vale? Lo que pasa es que, incluso desde un punto de vista deontológico, la cuantificación tiene sentido, ¿vale? Si tú me dices, oye, está bien salvar vidas, ¿prefieres salvar más vidas o menos? Vas a preferir salvar más, ¿vale? Con lo que esa aparente incompatibilidad creo que no es tal. Creo que todos, de hecho, intuitivamente o en nuestra vida diaria, en cierta medida compaginamos elementos de las diferentes escuelas o variantes éticas, ¿no? La pregunta es, a la hora de ayudar, ¿en qué situación estamos hoy? Y si podemos mejorar tirando más o menos hacia uno de los dos lados, ¿no? Entonces, estamos en una situación en la que nos guiamos por las buenas historias y lo que nos hace sentir bien, lo que tú llamabas en cierta medida esa moralidad intuitiva, ¿no? Y estamos muy lejos de medir los resultados. Y lo que estamos haciendo de esta forma es desaprovechar enormemente las oportunidades. O sea, incurrimos en un coste de oportunidad brutal porque ya sentimos que hemos ayudado con cosas que a lo mejor han tenido un impacto mínimo. Y ni siquiera es porque no valoremos lo que plantearía la consecuencia más utilitarista. No es porque no lo hemos pensado. Es que no nos hemos parado a pensarlo. Entonces, esa es una de las partes. La otra es un poco hablar de esta moralidad de un poco intuitiva. Y yo creo que hay cosas que claramente tienen sentido y cosas que no. Por ejemplo, ¿debería yo valorar más a mi propia hermana que una desconocida? Yo, personalmente, Pablo Belchor, te digo sin ninguna duda, sí, ¿vale? Hazlo y yo lo haría. Y creo que es normal que lo hagamos. Y creo además que si no pensamos en... A veces, a mí me gusta más hablar de consecuencialismo que de utilitarismo, ¿vale? Porque parece que la utilidad es una especie de cosa matemática y fría. Pero el consecuencialismo, en el fondo, lo que te dice es, fíjate en cuáles son las consecuencias. Y hay una pregunta que es, ¿sería mejor nuestra sociedad si no valoráramos especialmente a la familia? Yo creo que no, ¿vale? Creo que las consecuencias de ser absolutamente neutral entre tu hijo y un desconocido cuando los dos van a morir, no creo que fueran positivas. Creo que el cuidado especial por la familia tiene consecuencias positivas a nivel social, ¿vale? Esto es difícil de valorar, pero mi intuición es que es así. Entonces, yo creo que es compatible tener en términos generales o avanzar claramente hacia una imparcialidad respecto a las vidas y que nos da igual salvar vidas en España o en República Democrática del Congo, por ejemplo, pero a la vez primar a nuestra familia en el caso en que tuviéramos que elegir, ¿no? O sea, creo que no son incompatibles. En el fondo siempre estamos en una cuestión de grados y los extremos nunca tienen sentido. O sea, dirías que la balanza está muy puesta en intuiciones morales que nos salen naturales y que si empujarnos hacia el effective altruism nos movería y aún así no estaríamos ni cerca de llegar al... ¿no? Exacto. Estaríamos totalmente hacia el lado todavía de esa intuición natural. Entonces, esa intuición natural a veces tiene mucho sentido y a veces realmente lo que tenemos es un hardware defectuoso que estaba muy bien preparado para un grupo de cazadores-recolectores de 100 personas, pero que no está adaptado al siglo XXI. ¿Vale? Y ya hemos hecho cosas increíbles, ¿no? Ya, por ejemplo, la idea del patriotismo, ¿no? Que nos importe gente a la que no conocemos porque nos han dicho que hasta esta línea, esto es España y todos somos unos, es una ficción. Pero es una ficción que nos hemos creído y que va totalmente en contra de nuestra moralidad intuitiva, porque nuestro grupo era mucho más pequeño, ¿no? Pero hemos sido capaces ya en cierta medida de ampliar nuestro círculo de preocupación moral al país, ¿no? Oye, por lo menos los que están en España. Pero esa limitación es absolutamente ficticia. Entonces, una cosa que es importante entender, en mi opinión, es que esa moralidad visceral, ¿vale? Que nos lleva a que cualquier desconocido puede ser un enemigo y tal vez tengo que tener un arma a mano por si acaso, ¿no? O eres de los nuestros o eres un peligro para mí, ¿vale? Esas intuiciones que funcionan muy bien en la sabana, en el siglo XXI pueden no hacer agua y además no tienen nada que ver con la ética, porque la ética no intenta describir nuestras intuiciones. Se hace la pregunta de, oye, si me pongo a razonar sobre estos temas, ¿dónde debería colocarme, ¿no? Entonces, para mí, la moralidad intuitiva está bien saber que existe, pero creo que hay que cuestionarla permanentemente. Es, oye, esta cosa que noto en el estómago, ¿me va a llevar a tomar una buena decisión o no? ¿Vale? Y esto lo puedes aplicar con cualquier emoción, ¿eh? La ira que siento cuando noto mi estatus amenazado, ¿debería traducirla en acción y en violencia o tal vez no? O, por ejemplo, el amor o los sentimientos, si deberías seguir
Porque un poco tu recomendación aquí es no sigáis esas intuiciones, o a priori cuestionarlas, ¿no? Cuestionarlas, claro, pero es lo mismo que la pasión, ¿vale? Entonces, ¿vale? Porque amor es un ideal ya, ¿vale? Pero hablemos de la pasión y de la atracción sexual, ¿vale? Si estás con tu novia, ¿vale? O con tu mujer y al lado hay una mujer que te atrae muchísimo y lo notas visceralmente, ¿debes seguir esa pasión y acostarte mañana con esa otra mujer de al lado? O tal vez deberías cuestionarlo, porque tiene una serie de consecuencias, ¿vale? La ética, en mi opinión, siempre va de cuestionar esos instintos que tenemos para ver si nos llevan a buenas o malas consecuencias. Y lo que ocurre es que esos instintos que tenemos a veces hoy, tipo, no, yo ayudo localmente porque hay mucha necesidad, nos lleva a consecuencias deplorables, como que la gente que ha nacido donde sus vecinos no pueden ayudarle, tampoco tiene la opción de que les ayuden gente que están lejos porque han decidido que solo donan localmente. ¿Vale? Entonces, creo que hay que analizar cuáles son las consecuencias de nuestros instintos. Si son positivas, que es que quiero a mi familia, cuido a mis hijos y les ayudo a tener una vida mejor, ole. Pero si realmente están teniendo consecuencias nocivas, y creo que nuestra visión de la ayuda las tiene, deberíamos revisarlas claramente. ¿Y crees que en este movimiento de altruismo eficaz se encaja mejor dentro de una filosofía política u otra? Si nos fuéramos oye, tienes la parte más libertaria o más... claro, en cada país se dice un distinto, ¿no? Pero sí. Más liberal, más izquierda o más derecha, pero no entendiendo derecha como libertaria, más pro mercado, etcétera. ¿Dónde crees que encajaría mejor esto? Vale, a ver, mi opinión es que es una... En inglés ahora dice mucho ortogonal, ¿vale? Que es una dimensión diferente a la política. ¿Por qué? Porque la política al final va de mis obligaciones y derechos legales. Va de una estructuración de la sociedad para que las cosas funcionen y evitar los conflictos. Pero en el fondo nos dice muy poco respecto a la ética, ¿vale? De hecho, hay un autor que se llama Pablo Malo que habla de la moralización de la política que estamos viviendo, que lleva a pensar que las personas de otro partido no solo es que tengan ideas diferentes, sino que es que son malas, porque yo represento el bien y el otro el mal. Entonces, es que en mi opinión, la ética y la política son diferentes. La política es una ordenación de la sociedad, ¿vale? Y debe dejar espacios para la ética en otros ámbitos. Otra opción es que quieras ir a un modelo ya totalitarista, ¿no? En el que digas que la ética va a ser impuesta unívocamente por un organismo central, ¿no? Que es algo con lo que no puedo estar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí cabe en cualquier concepción política, porque no estamos hablando de regular, sino que estamos hablando de decisiones individuales. Yo estoy hablando del altruismo en el que tú decides qué hacer con tu dinero. ¿Puede esto cruzarse con otras cuestiones políticas? Sí, pues por ejemplo hay gente que piensa, no, yo ya pago impuestos, debería encargarse el gobierno de todo. Bueno, pero eso tiene varias pegas. Primero, la responsabilidad del gobierno termina en la frontera de España, ¿vale? Aunque haya ayuda al exterior, pero sus incentivos y los votos terminan en España, con lo que todo lo que hagas en modo solidario, entre comillas, va a ser una redistribución de la riqueza muy horizontal, porque las grandes diferencias están con la gente que no ha nacido en España, y eso nunca le va a preocupar a tu gobierno. Y en el fondo es que son ámbitos diferentes, porque los impuestos a lo que van a estar una serie de servicios comunes a los que compartimos esta comunidad nacional. Pero no nos dicen nada de ayudar a la gente más pobre del mundo. Es que no está cubierto, son ámbitos diferentes. Y como persona libertaria, yo podría decir, no, yo no quiero que a mí nadie me imponga que restrinja mi libertad diciéndome que tengo que dar. Y es que yo no digo que nadie tenga que restringir tu libertad. Te invito a cuestionar individualmente si, como parte de tus decisiones, quieres dedicar algo para dar opciones a gente que ha tenido menos suerte que tú. Y me parece perfecto que sea una decisión individual, ¿no? Entonces, dicho esto, pues en la comunidad global de gente que está metida en el altruismo eficaz de alguna forma o de otra, pues puede haber determinadas tendencias, ¿vale? A lo mejor... Creo que hay yo lo que veo es cierta tendencia al liberal, ¿no? A ser... pero, por ejemplo, te diría, en Estados Unidos hay mucha tendencia al liberal americano, a lo que es ahí la izquierda, Partido Demócrata y demás, pero fuera de allí yo encuentro mucha gente libertaria a la que le atraen mucho estas ideas, porque en el fondo esto va de la acción social o la solidaridad más allá del Estado. Estamos hablando de tus decisiones individuales y de cómo tú puedes actuar en diferentes problemas, eligiendo qué organizaciones apoyar. Entonces, en mi opinión, aquí hay unos grados de libertad muy amplios. Y te digo, o sea, conozco mucha gente metida en el altruismo eficaz, personalmente, amigos, cuya visión política tiende hacia lo libertario. Por ir luego vamos a hablar también de ayuda efectiva, que es tu organización, pero un par o tres más de preguntas como filosóficas. Sí. ¿Apadrinar un niño es una decisión racional desde el punto de vista del altruismo? A ver, para mí es un modelo que no tiene mucho sentido, ¿vale? Por varios motivos. Primero, porque no se ajusta a la realidad de las ONGs. Imagínate que yo estoy trabajando en Uganda, ¿vale? Y tengo un colegio para niños. Y mañana llaman a la puerta una mujer con 4 hijos, o me dejan cuatro niños en la puerta.
¿Qué hago? ¿No los atiendo porque nadie los ha apadrinado? Evidentemente no. Evidentemente yo todo mi presupuesto lo voy a utilizar para atender a todos los niños que aparezcan en mi puerta. Entonces, el apadrinamiento en cierta medida es una ilusión. El origen del apadrinamiento no es, oye, esto parece una forma efectiva de ayudar. No, no, no. Es, vamos a buscar una conexión emocional con el donante para mantenerle conectado con nuestra causa y que sienta que está aportando a una persona en concreta. Pero no deja de ser una ilusión, porque las ONGs no trabajan para personas en concretas, trabajan para colectivos. Y en un colegio se ayuda a todos los niños, se trata médicamente a todos los niños. Si tu niño apadrinado requiere un tratamiento médico, ¿no lo va a recibir? Sí que lo va a recibir. Y a lo mejor lo va a estar pagando el apadrinamiento de otro niño. Entonces, o sea, es una ficción, ¿vale? Eso es lo primero. Segundo, creo que nos hace pensar de forma equivocada, porque lo que prima es el hacernos sentir bien respecto al impacto. Entonces, oye, tal vez haber evitado que mueran 14 niños de una enfermedad mortal a los que no he visto, no me hace sentirme también como que me cuenten la historia de que el pequeño Ben me ha enviado una carta en Navidad. Pero el impacto es indudablemente mayor. Entonces, creo que juega con nuestras emociones, esa moralidad innata, nos mantiene conectados con las ONGs y funciona para recaudar, pero nos hace ya tener una visión de la ayuda distorsionada, de nuevo, buenas historias en lugar de buenos datos. Lo que tendríamos que hacer es basarnos en los buenos datos y a la vez darnos cuenta de que detrás de esos datos hay historias reales y sentir la emoción, ¿no? O sea, para mí, o sea, por ejemplo, malaria, ¿vale? Cada 70 segundos muere un niño de malaria, ¿vale? Al final esto es como que todos los meses se estrella un jumbo lleno de niños, ¿vale? Imaginemos que todos los meses, o sea, este mes se estrella un jumbo lleno de niños de menos de 5 años, ¿vale? Y aquí nos daría igual el país. Estaría todas las noticias, ¡qué horror, tal! O sea, hay que poner medidas ya. Y al mes siguiente vuelve a caer otro. ¡Joder, pero qué está pasando! Y otro, y otro. Esa es la situación en la que estamos. Sin ningún tipo de sufrimiento, estrés, a nadie se le ponen los pelos de punta. Entonces, simplemente tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? Que las cifras estén dispersas, que sean enfermedades diferentes en lugar de un único evento desastroso, al final tienen el mismo impacto. Entonces tenemos que forzarnos para darnos cuenta de que el dramón es el mismo que si tuviéramos el jumbo estrellándose lleno de niños. El resultado es el mismo. A mí el ejemplo que me hizo hacer clic con este tema y que fue lo que primera vez captó mi atención, no sé si es un ejemplo que te sabes, pero era algo así como educar a un perro guía de una persona ciega en Estados Unidos, no sé si cuesta $10.000. 50.000. $50.000 y con $50.000 puedes curar la ceguera a no sé cuántas personas de la India, ¿no? Que tenían un problema que se opera fácilmente, ¿no? No sé si era un ejemplo por ahí. Exacto, sí, tracoma. ¿Qué prefieres? ¿Un perro guía para un niño o curar de la ceguera? Pues no recuerdo la cifra, pero pongamos a 2.000 niños, ¿vale? Con una intervención efectiva. Entonces, es que el contraste es tan evidente, ¿no? Entonces, para mí, es que esto ya no es si uno es utilitarista o no. Es que incluso si desde el punto de vista deontológico, oye, ayudar a los demás está bien, es que es evidente que ayudar más es mejor que ayudar menos. No hay un trade-off ahí realmente, ¿no? O sea, realmente con esta filosofía no tiene sentido donar dinero en España, probablemente, excepto casos probablemente muy, muy, muy concretos, pero incluso te lo puedes llevar un poco más al extremo, ¿no? O sea, decías antes que Peter Singer, ¿no? Es como el filósofo que inició todo este movimiento, pero ahora pues hay su heredero, ¿no? Que es William MacAskill, si no me equivoco, y que, bueno, es un filósofo de la Universidad de Oxford, si no me equivoco, sí, que vive ahí, y que él vive con 30.000 libras al año, ¿no? De salario, comparte un piso ahí en la Universidad de Oxford, y dice que el resto todo lo dona, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite a nivel personal? O sea, ¿qué thumb rule podemos usar para decir cuánto es ético que nos quedemos nosotros versus cuánto vamos a donar? Sí, vale. A ver, aquí hay dos preguntas. La primera, voy a la de donar en España o no donar. Yo no creo que sea un problema donar en España. Creo que es un problema solo donar en España y es un problema hacerlo por motivos equivocados, ¿vale? ¿En qué casos, por ejemplo, tiene muchísimo sentido donar localmente? En casos en que tú tienes un conocimiento especial del problema y verdaderamente sabes que vas a actuar de forma muy efectiva, mientras que lejos no tendrías esa ventaja, ¿vale? Pero que normalmente no ocurre. La gente dona una ONG aquí y no tiene ni idea de qué ha pasado después, ¿vale? Pero puede ocurrir que verdaderamente tengas una ventaja de asimetría de información, ¿no? Oye, conozco muy bien este problema y tengo claro que esta es la forma de resolverlo. Segundo motivo, dices, oye, mira, es que perfecto, si yo quiero ayudar a la gente, pero también me gusta que España vaya adelante y vaya mejorando porque es mi comunidad, perfecto, pero hace un portfolio, entonces, dona una parte localmente y otra en función de impacto. No, las cosas no tienen por qué ser incompatibles, pero lo que creo que es
nocivo en el fondo es engañarte pensando que haciendo cosas solo en España ya estás teniendo un impacto enorme, porque no es así. Porque siempre hay que mirar lo que llaman, en inglés llaman el counterfactual, ¿no? El contrafactual o contrafáctico. ¿Cuál sería el otro escenario, ¿no? ¿Qué habría conseguido tu dinero en otro sitio, ¿no? Entonces yo creo que el portfolio es una opción razonable y en el fondo tiene sentido con la naturaleza humana, que en el fondo nos lleva a la otra parte de tu pregunta, ¿no? Y es que lo humano, el humano busca en cierta medida un equilibrio, ¿vale? Busca un equilibrio en diferentes dimensiones, ¿no? Buscas un equilibrio entre satisfacción profesional y familiar, entre pareja, hijos y amigos, en todos los ámbitos. Entonces creo que tiene sentido buscar un equilibrio entre lo local y lo remoto, y que las dos deberían formar parte posiblemente de tu actividad filantrópica. Pero a lo mejor puedes hacer otra cosa y puedes localmente hacer voluntariado, sabiendo que su impacto no va a ser enorme, pero te va a conectar con la realidad de tu país, la gente más desfavorecida, tal vez puedas incluso dar oportunidades personalmente a algunos de ellos, pero en cambio concentrar donaciones mucho más a donde el dinero tiene un valor mayor, ¿no? Que es lejos. Entonces, bueno, yo creo que hay reflexiones en las que puedes encontrar un punto medio para ti. Si llevamos las cosas al extremo, en la filosofía un poco de Peter Sink de la que hablábamos, que él mismo no las lleva al extremo, ¿vale? Pero hay una pregunta que es, claro, entonces, ¿qué hago? ¿Dono hasta que estoy tan mal como la gente a la que intento ayudar, ¿no? Y ya he igualado todo. Bueno, para mí eso es absurdo por varios motivos. Primero, porque no sería sostenible en el tiempo, entonces va en contra de esa regla de que tu impacto lo maximizas a lo largo de tu vida, en la que vas generando riqueza y vas aportando. En segundo lugar, creo que destruiría la sociedad que tenemos, que no es lo que buscamos. O sea, la consecuencia no es solo la ayuda. La pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias aquí? Entonces, quedarnos en pobreza extrema aquí para ayudar a otros, en el fondo lo que estás haciendo es traspasar recursos de un lugar a otro, pero no estás mejorando la situación. Es dónde está el límite, ¿no? Si hay gente viviendo en pobreza extrema, ¿qué debería hacer yo? ¿Donar todos mis recursos hasta colocarme en un nivel tan bajo como ellos? Yo creo que es evidente que eso no tiene sentido, ¿no? Creo que entre no donar nada y donar mucho más de los que estamos donando, hay un campo inmenso. Y yo puedo perfectamente disfrutar de todo el bienestar que me da vivir en un país tan rico como España, con mi sanidad de calidad, educación, salgo a la calle y la basura ha sido recogida, puedo tener vacaciones, puedo viajar y aún así puedo donar muchísimo más de lo que en media donamos, ¿vale? O sea, el español medio dona menos de un 1% de sus ingresos. Entonces aquí la pregunta realmente es... ¿Cómo compara esto con otros países? Es mucho más bajo. O sea, al final hay otros países en los que se dona el triple que en España, por ejemplo. Sobre todo en Europa, siempre es mundo anglosajón, y en Europa, Alemania, los países nórdicos, son mucho más generosos ya porcentualmente. Y el porcentaje para mí aquí es clave, ¿vale? La pregunta es, oye, ¿cuánto es razonable donar, ¿no? Entonces, estamos por debajo del 1%. Si yo gano 100.000 euros al año, ¿vale? Realmente la pregunta que hago es, ¿podrías donar 10.000 euros y tal vez casi ni notarlo? Creo que en muchos casos sería así. Entonces... Es cierto, si lo piensas, que si te comparas, por ejemplo, un país como Alemania, donde el PIB per cápita es un 70% superior probablemente, o un 50%, aunque ellos donen más en porcentaje, en cuanto a marginalmente, todavía les cuesta menos a ellos, ¿no? Porque es ese euro adicional... Exacto. Lo que pasa es que aquí a veces la optimización de la cantidad y qué hacen otros y hasta dónde debería llegar, para mí es menos importante que en el fondo tu situación personal, ¿no? Entonces, la pregunta interesante para mí es, ¿cuál es el valor marginal de los últimos X mil euros que ganas? ¿A qué los vas a dedicar? ¿Y qué pasaría si no los tuvieras? Y eso, si ganas 100.000 euros, es que los últimos 10.000, insisto, creo que no notarías si no los tuvieras, ¿vale? Si en lugar de aumentar tu último salario a 100.000 euros, lo hubieran aumentado a 90.000, ¿estarías fatal? ¿Realmente te faltaría algo? Creo que la respuesta es que no. Y esos 10.000 adicionales se están yendo pues al iPhone 15, al coche un poquito más lujoso, a pequeñas cosas que realmente no afectan ni a nuestra calidad ni a nuestra satisfacción de vida. Y para mí el argumento clave es ese, es, oye, si te puedes desprender de algo que a ti te supone un esfuerzo realmente muy pequeño, ¿vale? Me puedes decir, es que me duele desprenderme de mi dinero, vale, perfecto, pero en la práctica, en tu vida diaria, si puedes desprenderte de algo que no impacta en tu vida diaria, ni en la de tus hijos o en tu familia, y en cambio al otro lado del mundo salva una vida, ¿vale? De uno de esos niños que van en el jumbo a estrellarse, o sea, ¿qué nos dice la balanza? Pues creo que lo que nos dice es que podemos hacer en general muchísimo más de lo que hacemos, sin ser mártires, sin sacrificarnos, sin ser héroes, aunque en el fondo es que creo que tenemos la visión de héroe distorsionada, porque si tú donando regularmente con efectividad a lo largo de tu vida resulta que has salvado 10 vidas, eres un héroe. Y en el fondo has tenido más impacto que el que entró en un edificio en llamas de forma heroica y salió en todas las noticias, silenciosamente haciendo algo que podías hacer y posiblemente con un sacrificio que para ti no ha sido enorme, si donas regularmente, eres un héroe. Entonces es tan fácil como tomar la decisión. Muy bien, me parece una buena forma de verlo.
Vamos a hablar ahora los últimos 10... Bueno, quiero hablar un poco de tu organización, de ayuda efectiva, y luego tengo como 7 o 8 preguntas rápidas, así un poco filosóficas. Pero comentabas antes, oye, la importancia de pensar dónde tienes una ventaja competitiva, ¿no?, a la hora de donar y qué tiene sentido hacer en función de tus capacidades, tus recursos, etcétera, ¿no? Y yo he visto que tú habías sido presidente de la organización de Effective Altruism en España, si no me equivoco, pero luego te moviste y creaste tu propia organización. ¿Cómo se encaja tu organización Ayuda Efectiva dentro de todo el movimiento y por qué decidiste crearla por tu cuenta? Vale. Para mí, lo realmente valioso del altruismo eficaz son sus ideas. Estas ideas de, oye, seamos imparciales, midamos impacto, hagamos aquello que puede maximizar el impacto y utilicemos un método científico en el fondo para comparar ideas, manejando la incertidumbre, manejando los datos, buscando razonar en lugar de guiarnos solamente por historias, ¿no? Eso es lo valioso. En torno a esas ideas ha surgido una comunidad, en el fondo, gente trabajando desde diferentes ángulos. Y se han creado organizaciones especializadas de todo tipo. Algunas incuban nuevas ONGs en áreas de alta efectividad. Otras evalúan ONGs existentes. Otras hacen investigación sobre problemas que no tenemos ni idea de cómo atacar ahora mismo, ¿no? Entonces, en el fondo, la gente, en función de sus talentos, capacidades, está encontrando diferentes huecos en los que ayudar. Y lo que aporta de esta idea de la comunidad es la coordinación. En el fondo, yo siempre pongo un ejemplo, yo estoy centrado en ayudar a la gente que vive en pobreza extrema, pero me encanta saber que mi amigo Juan García está buscando cómo alimentar a la humanidad en caso de desastre nuclear, ¿no? Pues es genial saber que hay gente trabajando en otros ámbitos. A la hora de buscar yo mi hueco en el altruismo eficaz, el primer paso fue crear comunidad en España. ¿Por qué? Pues porque hubo un momento en que en las fases originales de este movimiento se habían sumado ya grandes filántropos, pero sobre todo se veía que aportaría más valor el talento que recursos económicos adicionales. ¿Cuál es la idea del talento? La idea del talento es lo que comentábamos antes, que gente brillante, competente, con ganas, se plantee, al menos entre sus opciones de carreras, la de centrarse en problemas importantes para el mundo, ¿no? Entonces, me dediqué a crear una comunidad en España de gente con estas características y muchos ya están trabajando en organizaciones internacionales en problemas como eso, los riesgos de la inteligencia artificial, la prevención de pandemias, este tipo de cosas que hasta ahora estaban muy desatendidas, ¿vale? Ahora prevención de pandemias suena algo normal, pero antes de COVID, en el altruismo eficaz estaba identificado como un problema prioritario al que se dedicaban muchos recursos cuando nadie hablaba de ello, ¿no? Sí, sonaría rarísimo antes. Exacto, de COVID. sí, estos frikis, ¿en qué cosas piensan? Es lo que ocurre con estos riesgos extremos, pero poco habituales, ¿no? Entonces, empecé a crear comunidad, pero me encontré con que realmente no tenía una ventaja comparativa para hacerlo. Cuando veía a la gente que hacía esta labor que llaman community building en otros países, era gente joven que había salido de la universidad hace poco o todavía con contactos con la universidad, en momentos en los que puedes influir más en ese pipeline de talento, digamos. Y sin embargo, cuando conté a mis inversores de capital riesgo y otros emprendedores que existía esta idea de poder donar con efectividad, lo que encontré, en lugar de escepticismo y pensar que me había vuelto loco, lo que encontré es mucho apoyo, muchas ganas. ¡Uah! Oye, me interesa muchísimo, cuéntame. Y de hecho, al final, para montar ayuda efectiva, yo pedí dinero a estos antiguos inversores, emprendedores, y te diría que me costó muchísimo menos que cualquier ronda de financiación previa. Hay gente a la que le ha ido bien, tiene ganas de devolver algo al mundo, pero quiere hacerlo bien, quiere hacerlo con criterios rigurosos. Y este proyecto claramente vi que para mí era fácil empujar este proyecto. Entonces, esa es la decisión que me llevó finalmente a decir, venga, en lugar de simplemente crear comunidad o hacer otra serie de cosas, voy a montar en España el vehículo para que donar en base a los criterios del altruismo eficaz sea fácil, sea comprensible, tenga deducción fiscal. En el fondo es eliminar todas las barreras para que cualquiera a quien estas ideas le hayan motivado o le hayan hecho cambiar su forma de ver las cosas pueda pasar a la acción hoy, yendo a ayudaefectiva.org y en un clic empezando a donar. Además tenemos un producto que se llama el Fondo Salud Global, que es, para entendernos, es como si fuera un fondo indexado de la efectividad. Tú donas a ese fondo y trimestralmente vuelca el 100% de las donaciones en los proyectos que la evidencia nos dice que son más efectivos en ese momento, ¿no? Entonces, esa es la idea. Puedo ponerlo, gracias a mi experiencia como emprendedor, puedo crear un proyecto que lo ponga a huevo, que ponga facilísimo actuar sobre estas ideas sin tener que hacer esfuerzo por tu parte. ¿Y cuánto, no sé si nos puedes dar cifras primero, cuándo empezasteis, qué cifras de donación manejáis, cómo se puede, pues eso, participar de vuestro proyecto? No sé si nos puedes dar alguna para que la gente le... Sí. La web salió en junio de 2020. Desde entonces hemos movido algo más de 1.100.000 euros a los programas más efectivos. Tenemos algo más de 1.200 donantes ahora mismo. Y para colaborar se puede donar, y donar
Es totalmente a voluntad del donante, ¿vale? Puedes desde hacer una donación puntual de 5 euros hasta hacer una donación mensual de 10.000, lo que quieras. Y tenemos donantes en todos los rangos, ¿eh? O sea, hay donantes que nos donan decenas de miles de euros todos los años y hay donantes que donan 5 euros al mes porque son un estudiante y es lo que se pueden permitir en este momento, ¿no? Entonces, ahí realmente la decisión de la capacidad es individual. Yo siempre lo que recomiendo es planteárselo en términos de porcentaje de tus ingresos. Porque eso te permite ser mucho más efectivo. No donas cuando algo te remueve el corazón, no donas cuando algo de repente sale en las noticias, sino que lo conviertes en una parte de lo que haces. Y además puedes ajustar ese porcentaje al alza o a la baja según cómo te vaya personalmente, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, están abiertas todas las opciones. Para el donante que no quiere profundizar demasiado, Fondo de Salud Global. O sea, ahí, digamos, donas, te olvidas. ¿Porque solo tenéis esa opción o tenéis luego, una vez que entras en tu web, muchas opciones? Tenemos más. Por eso iba a decir, para el que no quiera complicarse la vida, Fondo de Salud Global. Para el que tenga más curiosidad, tenemos muchísima información sobre cada programa. Entonces, pues puedes averiguar por qué la suplementación de vitamina A es especialmente valiosa. Yo quiero donar a esto, que además evita ceguera en la infancia. O cash transfers, ¿vale? Yo creo que lo más importante es que la gente que recibe la ayuda tenga la autonomía para decidir cómo utilizar los recursos. Tenemos un programa de cash transfers con Give Directly, que es el mejor partner para estos programas, que realmente hace eso, coloca dinero en manos de la gente más pobre en aldeas rurales, en Uganda, Kenia, cada vez en más países, y la evidencia de que eso es altísimamente efectivo, mucho más efectivo que la mayoría de los programas humanitarios, de hecho, pues la evidencia es enorme, es otra opción. Y ahora, de hecho, hemos abierto también a otras nuevas causas para donantes que piensen que no solo les importa la salud y la pobreza, sino, por ejemplo, gente a la que le preocupa el sufrimiento animal en granjas industriales. ¿Hay algo efectivo que se puede hacer? Sí, aquí tienes una opción. Cambio climático. Dentro del cambio climático, ¿hay algo desatendido en lo que verdaderamente podamos mover la aguja? Sí lo hay. Aquí tienes la evidencia, aquí tienes los datos, aquí tienes el programa. Entonces, nuestra idea es ser el lugar para que el donante que quiera maximizar el impacto de sus donaciones pueda, en función de sus valores, sus preferencias, encontrar la opción más efectiva. Dices que habéis movido 1 millón y pico, ¿no? Sí. Habías dicho. O sea, vuestro TAM, ¿no? Hablando en términos de startups, por lo que decías, es el 1% del PIB en España, como mínimo, ¿no? Sí. Que son 10.000, Sí. ahora más. O sea, que tenéis espacio para crecer brutal, ¿no? Tenemos espacio para crecer infinito. Ahora, yo cuando hablo con el patronato, les digo que yo venía a correr una maratón y estamos en el kilómetro 1. Aspiro a muchísimo más. O sea, a mí me gustaría que Ayuda Efectiva moviera 10 millones de euros al año, por ejemplo. Creo que es algo perfectamente alcanzable, porque creo que la barrera realmente es el desconocimiento. O sea, mi experiencia es que en cuanto podemos colocar estas ideas delante de gente a la que aspira a ser racional, por lo menos, ¿no? O sea, todos tenemos nuestros sesgos, pero gente que aspira a actuar en base a la razón, automáticamente la gente le convence. O sea, no necesito persuadir, mover emocionalmente, tocar resortes publicitarios, ser pesado. No, es que creo que estas ideas caen por su propio peso si verdaderamente tienes la aspiración de actuar de forma racional. Vale, tengo algunas preguntas finales, ¿vale? Que están pensadas para que se respondan más o menos rápido, pero bueno, puedes alargarte lo que quieras porque sé que estos temas son muy grises, ¿no? Y probablemente no quieras dar una respuesta que sea imprecisa, pero ¿cuál sería tu ONG no Effective Altruism preferida? ¿Y cuáles serían las que crees que tiene menos sentido utilizar? Vale, o sea, si quieres te cuento algún ejemplo de lo peor que hay ahí fuera, de lo peor que ha habido. A ver, lo peor es el derroche, realmente. Entonces, hay una historia muy conocida que era la Play Pump. La Play Pump es una especie de carrusel de estos de los parques que te montas, lo empujas y te mareas y das vueltas. Pues eso combinado con una bomba para sacar agua. Entonces parecía una idea brillante porque ibas a aldeas rurales en África en las que los niños no habían visto un juguete en la vida, colocabas este carrusel, los niños jugaban y sacaban agua limpia. O sea, ¿quién no querría ese proyecto? Millones de dólares, Beyoncé, Laura Bush, 8.900 creo que es instaladas en toda África. Y lo que ocurría es que el primer día genial, las fotos de los periodistas. Segundo día, como hay que empujar todo el rato para bombear, esta no va sola como las de nuestros parques, ya les hacía un poco menos de gracia a los niños. Tercer día quedaban 2, al cuarto día al final eran las mujeres de la aldea las que tenían que girar el carrusel, que era menos efectivo que una bomba y además consideraban un poco denigrante, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie se planteó mirar el resultado. Se quedaron en la historia fantástica de vamos a permitir que los niños jueguen. Entonces, eso es una historia de desastre. Pero hay otras de derroche. Pues, por ejemplo, el actual presidente de Give Directly comenta un proyecto de 40.000 euros para... A ver, hay un problema y es que hay sitios en que hay muchos tabúes en cuanto a la regla. Y entonces, para las niñas, cuando tienen la regla, ir a clase es una historia, porque claro, ¿dónde me cambio? No hay letrinas, no hay baños. Entonces, hay un problema de absentismo escolar en algunos sitios simplemente cuando las niñas tienen la regla. ¿Cómo se puede solucionar? Simplemente haciendo que haya baños, que haya letrinas cerca de la escuela.
Entonces se monta un proyecto, 40.000 euros para ponerlo en marcha. 36.000 euros en análisis de expertos, ¿vale? Es el típico caso en que nadie ha robado, ¿no? Verdaderamente se estudió, ¿vale? Pero con consultores internacionales, 36.000 euros de análisis. Al final, 2.000 euros para construir las letrinas, ¿vale? Y otros 2.000 para que haya cubos de agua, porque aquí evidentemente no hay saneamiento. Si hubieras dado 40.000 euros a la comunidad local, te habrían construido 40 letrinas en lugar de las 4 que se construyeron, ¿no? Entonces, hay mucha ineficacia a veces por meternos a hacer cosas en las que no tenemos ningún tipo de ventaja. Y luego, desde el punto de vista ya más positivo de una ONG que me guste, aunque a lo mejor no estaría en el ranking de lo efectivo, pues como todos también soy vulnerable al aspecto emocional. Entonces yo, por ejemplo, he estado en Honduras viendo pobreza extrema y hay una organización que se llama ACOES, que coge niños y los acompaña desde que son pequeños hasta que llegan a la universidad, ¿no? O sea, sales de una chabola sin nada y si todo esto va bien, acabas en la universidad y además has estado trabajando para ayudar a otros dentro de la propia ONG, ¿no? Entonces, es un proyecto que me parece bonito, me gusta y sería a lo mejor de mis favoritos, aunque concentro el 90% de mis donaciones en lo más efectivo. Otro argumento es que, o que he escuchado alguna vez, es que al final pues lo que depende de la salida de la pobreza es pues, el desarrollo institucional de un país, ¿no? Entonces, alguna gente dice, joder, es que si a República del Congo, Centroafricana o bueno, al país que sea, le mandas dinero, no tienen incentivo, las instituciones locales no tienen incentivos a mejorar, pues a convertirse en un país próspero por sus propios medios. ¿Qué opinas de este argumento? Vale, aquí la experiencia sobre el terreno no se parece en nada a esto, ¿vale? Aquí hay un problema que es opinar desde el sofá, digamos, ¿no? Entonces, podemos tener grandes teorías como, no, oye, la pobreza se agota con dinero. Esto lo dice Jeffrey Sachs, por ejemplo, ¿no? Es una cuestión de dinero. Y ya está, hay que enviar mucho más dinero. Y hay otros escépticos que dicen, no, es que esto no funciona, no ayuda. Pero en el terreno, primero, lo que encuentras es que en todos los gobiernos hay de todo. Hay gente incompetente, hay gente corrupta y hay gente que quiere ayudar. Casi todos los programas más efectivos implican colaboración con los gobiernos, ¿vale? Lo que pasa es que aportan algo que los gobiernos no pueden aportar. Una vez vi la cifra del presupuesto per cápita anual de Afganistán y algo así como 100 euros per cápita para todo. Entonces, o sea, tú puedes decir que se tienen que ayudar ellos solos, pero es que es inviable cuando analizas esas cifras. Entonces, sí, creo que no hay que llegar como un caballero blanco y hacer todo. Hay que trabajar en que los gobiernos y las instituciones mejoren y se vayan capacitando, pero es algo que va a llevar tiempo y que no se puede conseguir inmediatamente. Yo no daría dinero a un gobierno, ¿vale? Me parece el peor sistema. Y nosotros no damos dinero a gobiernos, nosotros damos dinero a organizaciones que actúan sobre el terreno, aunque colaboran con los gobiernos, ¿no? Entonces, creo que hay muchísimos puntos ahí de sutilidad que determinan que la ayuda sea efectiva o no lo sea. La ayuda al desarrollo es otro rollo, la ayuda oficial al desarrollo, y en general es bastante desastre, ¿vale? Aunque hay países que intentan hacerlo bien. Dices, la ayuda al desarrollo definida como países que oficialmente envían dinero a otros países. Exacto. O sea, eso es un desastre primero, porque los incentivos están fatal alineados, o sea, no hay ningún tipo de incentivo para hacerlo bien. Se mezclan criterios a veces de interés nacional, toda la burocracia invita al derroche, o sea, es un desastre. Dicho esto, hay países que intentan hacerlo bien. Noruega lo hace bien. Reino Unido ha intentado muchas veces hacerlo bien y con buenos economistas de los que comprueban sobre el terreno que funciona y que no. Y, por ejemplo, hay una tendencia grande a cada vez hacer menos cosas complicadas y hacer más cash transfers a la gente, no a los gobiernos. Y la evidencia es que eso tiene un impacto duradero, que funciona. O sea, no es vuelvo a poner la mano. No. Es que con una única inyección del equivalente a 600 euros generas un impacto duradero. Porque la mayoría de la gente no tiene la mentalidad que tenemos aquí de estado de bienestar, voy a poner la mano para que me ayuden. No. La mayoría de la gente, si le das una ayuda, la invierten y se ponen a currar como locos, cada uno a su manera, para salir adelante y mejorar su situación y la de su familia. Entonces, la evidencia nos dice que las cosas no son así, que verdaderamente podemos ayudar, que es mejor no pasar por los gobiernos, sino pasar por debajo, pero que hay que colaborar con los gobiernos y que podemos mover la aguja. Hay gente que diría, pero es que es paternalista, la gente tiene que resolver sus propios problemas. Y yo ahí lo que digo es, pero ¿cómo de paternalista es levantarte por la mañana, dar al interruptor y que siempre se encienda la luz? Abrir el grifo y que siempre salga agua limpia. O sea, todos los que aquí consideramos que nos lo hemos currado, estamos levantados sobre un bienestar construido en el pasado enorme. No podemos pretender que partiendo de una situación de pobreza extrema, alguien pueda salir adelante sin algo de ayuda. Entonces, bueno, la clave es que la ayuda sea efectiva y destinarla a las cosas importantes, las cosas en las que tenemos evidencia. En tu caso estás muy enfocado en lo que es la donación, ¿no?, económica, sí. Pero dentro del movimiento del altruismo eficaz hay muchos otros problemas sobre los que se piensa y sobre los que se intenta encontrar soluciones. Sí. ¿Cuáles son? Simplemente mencionar
para la gente que le gusta investigar, ¿cuáles son los 4 o 5 otros problemas que se están mirando y que te parecen más interesantes a ti? Vale, sí, a ver, hay todo un grupo de problemas que los llaman riesgos existenciales, que son los riesgos de que la civilización humana pueda descarriar de tal manera que sea ya irrecuperable, ¿no? O sea, la extinción sería el máximo, pero hay otros puntos en que simplemente un colapso civilizacional nos puede volver a un mundo casi de cazadores-recolectores y sin posibilidad de recuperarnos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos riesgos? Muchos están asociados con el desarrollo tecnológico. En el siglo pasado, de energía nuclear, la primera vez que teníamos una energía con una potencia transformadora y una capacidad destructiva igual de elevada, ¿no? La pregunta que se lleva haciendo desde hace tiempo el altruismo eficaz es, ¿vale?, ¿cuáles son esos riesgos ahora para el siglo XXI? Y se han analizado todos. Oye, ¿son los supervolcanes o los asteroides o cuáles? Y hay en general un cierto acuerdo en que la inteligencia artificial mal alineada con valores humanos puede ser un riesgo tremendo, sobre todo por una aceleración y consecuencias que nos superen nuestra capacidad de comprensión. Y luego los riesgos biológicos, o sea, pandemias, pero también patógenos sintéticos creados intencionadamente. O sea, los niveles de inversión en la prevención de pandemias y riesgos biológicos han sido históricamente bajísimos. De nuevo, porque son problemas que solo atraen nuestra atención cuando ocurren, y ocurren muy esporádicamente, ¿no? Pero las probabilidades de que esos incidentes se repitan y con mayor gravedad son muy altas. Entonces, sigue haciendo falta recursos. Hay interés también en la mejora de decisiones institucionales. O sea, ¿cómo hacemos que no se tomen decisiones terribles? ¿Cómo podemos evitar una deriva autoritaria, por ejemplo, ¿no?, y quedarnos anclados en un modelo que frene el desarrollo? ¿Cómo podemos evitar conflictos entre grandes superpoderes? Entonces, hay muchos ámbitos en los que hace falta gente con talento que quiera trabajar en diferentes niveles. A veces es un nivel regulatorio, a veces es investigación desde la más básica, y va a ser lento y el valor esperado es dudoso, ¿no? Pero siempre la idea es que lo más efectivo no tiene por qué ser lo que hoy podemos medir mejor y lo que sabemos que puede tener más impacto. En cierta medida necesitamos también un portfolio en el que haya apuestas. Y hay apuestas de temas que pueden ser críticos, que tal vez no sabemos resolver hoy, pero a los que deberíamos dedicar una cierta cantidad de recursos porque su impacto puede ser enorme. Uh-huh. Y bueno, hay otra serie de problemas que se han mirado muchísimos. Por ejemplo, en los temas de cambio climático. Oye, ¿verdaderamente más recursos aportan o no aportan? Bueno, pues parece que aportan, pero en determinadas áreas muy desatendidas en concreto. Los temas de sufrimiento animal, se les ha prestado atención. Muchos. En el fondo, lo interesante del altruismo eficaz es que no hay un listado cerrado, no hay un dogma que hay que creer. No. La pregunta es, oye, ¿cómo definimos el bien desde el primer momento? ¿Cómo definimos ese impacto positivo? ¿Y desde qué diferentes ángulos podemos atacarlo? Siempre que lo hagamos con una mentalidad científica, en lugar de dogmática. Muy bien. Y últimas 2 preguntas, ya te lo prometo. Esto que estás diciendo, que son problemas potencialmente futuros, yo creo que se encaja dentro de esta o pensamiento dentro del effective altruism, que es el long-termism, ¿no? Sí. Que un poco, ahora te voy a dejar que lo expliques, pero como yo lo entiendo es, oye, no solo es que todas las vidas actuales valgan lo mismo, sino que también las vidas futuras valen, no sé si lo mismo, pero al menos la tasa de descuento que le aplicas es muy baja, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías explicar? ¿Te parece que tiene sentido o no? Porque a mí me cuesta ver que la tasa de descuento sea realmente 0%. Sí, esto en español lo llamamos largoplacismo. Entonces, a ver, lo primero que hay que entender es, el altruismo eficaz no se centra en cuáles son los problemas más importantes, sino los problemas prioritarios. Entonces, los problemas prioritarios son aquellos en los que podemos lograr más avance, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a mí no me importa si el cambio climático es el problema. A ver, me importa. ¿Es el problema más importante? Bueno, pues puede que sea un problema muy importante, pero si ya tiene miles de millones de recursos, tal vez enfocarme yo ahí, añadir un recurso adicional, no se note. Y en cambio, en otro problema, que a lo mejor es de la categoría 3 en cuanto a ese ranking de importancia, resulta que puedo hacer un avance mucho mayor. La pregunta es dónde muevo más la aguja. Entonces, por definición, el altruismo eficaz va a buscar problemas relativamente desatendidos. Problemas que van a sonar raros, no van a estar todavía en boca de todos, como las pandemias antes del COVID, por ejemplo, ¿no? Ese es el ejemplo más claro. El largoplacismo hay que entenderlo un poco así. ¿Qué recursos prestamos al bienestar de las futuras generaciones o a la supervivencia de las futuras generaciones? Y esa cifra es cercana a 0. A día de hoy. A día de hoy, exacto. Entonces, cuando alguien se pone a pensar en esto desde un punto de vista filosófico y de posibilidad de impacto, dice, oye, aquí
claramente la posibilidad de hacer mucho. Y se han creado cosas que podemos entender posiblemente mucho más fácilmente. Pues, por ejemplo, en algunos parlamentos nórdicos, un representante de las generaciones futuras. Es, oye, mira, en esta votación, ¿vale? Sobre los vertidos tóxicos en el río no sé cuántos, ¿vale? Aparte del impacto medioambiental a 10 años, ¿qué pasa con la siguiente generación, ¿no? Entonces, simplemente tener un representante de las siguientes generaciones puede tener bastante sentido. Es como en España, que solo votan los jubilados, entonces... Exacto. Parece que puede tener sentido y en el fondo conecta con algo que es absolutamente humano y es que nos preocupa el bienestar de nuestros hijos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ampliamos esto hacia el futuro, tendemos a perder la conexión emocional. Pero filosóficamente hay algunos experimentos que son interesantes, ¿no? Pues, por ejemplo, hay uno que cuenta Will MacAskill que es, imagínate que yo voy con una botella de cristal por el campo y clank, se me rompe y dejo los cristales ahí, ¿vale? Entonces, puede que mañana venga un niño descalzo y se corte. Claramente es algo que quiero evitar, entonces recogería la botella. Y ahora si te digo que ese evento no va a ocurrir ahora, sino que va a ocurrir dentro de 100 años, en un niño que todavía no ha nacido, ¿te importaría? Aún así, ¿deberías recoger la botella? Creo que nuestra intuición en general nos dice que deberíamos recoger la botella. Aunque la persona no haya nacido, el daño a esa persona es algo que moralmente tiene valor y me preocupa, ¿vale? Y en el fondo es porque no deja de ser un niño desconocido, ¿no? Haya nacido o no haya nacido. El sufrimiento, el daño que voy a generar es el mismo, o el daño potencial que voy a generar si no lo evito. Entonces, hay argumentos que nos llevan a pensar que las generaciones futuras también son importantes. Dicho esto es un ámbito de discusión tremenda. La caricatura que se hace a veces de esto es Will MacAskill dice que no hay que enviar dinero a África, sino que hay que centrarse en largo plazo. Absolutamente falso. O sea, Will MacAskill, ya lo has dicho, ingresa 30.000 libras al año, bueno, ingresa más, pero él se queda 30.000 libras, todo lo demás lo dona, y una inmensa mayoría lo dona en temas de corto plazo, de la realidad de hoy, de la gente pobre. Will MacAskill fundó Giving What We Can, que es una organización que ha destinado miles de millones de dólares a los proyectos que afectan a la gente en pobreza extrema, ¿no? Entonces, en ningún caso se plantea como una alternativa o como algo que debería concentrar todos los recursos. Pero, de nuevo, nos lleva al portfolio. Tal vez nuestro portfolio, y tiene sentido, o sea, en nuestras finanzas personales, ¿no? Todos entendemos perfectamente que dedicamos una parte de nuestro gasto actual, pero otra parte a pensar en el futuro. Pues tiene sentido que en nuestras iniciativas filantrópicas o altruistas dediquemos una parte de los recursos a las necesidades actuales, pero otra parte a prever o evitar problemas futuros, porque además hay un argumento que es que pueden afectar a muchísima más gente. Claro, exacto. Y una última pregunta, y esta es, yo creo, no sé si la más complicada, pero tú hablas un poco, ¿no?, de que sientes cierta responsabilidad moral por tener un impacto positivo en la sociedad y yo también la siento, ¿no? Pero ¿de dónde nace esta responsabilidad? O sea, ¿es real esto? ¿De dónde nace esto? Es bueno, o sea, a ver, yo creo que, Peter Singer dice que al final la ética se puede deducir casi de primeros principios, ¿no? De lo que es ser humano. O sea, en cierta medida él lo compara con las matemáticas, ¿no? Si yo te digo 2 más 2 es igual a 4, ¿eso es real? Sabemos que es cierto, ¿vale? No tenemos ninguna duda de que es cierto, pero no puedo tocarlo, no es sólido, no es real en ese sentido, pero es cierto. Entonces, de alguna forma, si yo te explico que en qué país has nacido es una lotería y que si yo pusiera un mapa mundi y lo pusiera a rodar y te dijera, oye, mira, pon el dedo en cualquier sitio y vamos a rebobinar y vas a nacer ahí, ¿estarías dispuesto a hacer ese juego? Lo normal es que no, porque sabes que has tenido mucha suerte de nacer aquí, ¿no? Entonces, parece difícil razonar que ante esa injusticia, ¿no?, ante esa aleatoriedad de nuestro bienestar, no debamos hacer algo por ayudar a los demás, ¿no? Entonces, esto luego, ¿cómo lo explicas, no? ¿Por qué? ¿Por qué es así? O sea, parece que... O sea, alguien te podría argumentar que no es injusticia, sino que es aleatoriedad. Es decir, que yo no tengo la culpa. Claro. Alguien te lo podría argumentar. Claro. La pregunta esto es muy interesante. La pregunta es si justicia y culpa es lo mismo, ¿vale? La justicia retributiva se basa en la culpa, ¿no? Si tú me haces un daño, me lo tienes que devolver. Pero la justicia la puedes mirar de otra forma. La puedes mirar como igualdad de oportunidades, ¿vale? Y ya no tiene nada que ver con la culpa. La realidad es que nacemos en un mundo en el que las oportunidades no son iguales. Entonces, si tú has tenido la suerte de nacer con más oportunidades, y digo suerte, no digo culpa, es muy diferente. La pregunta es, ¿tienes una obligación moral que no legal, ¿vale? No es retributivo, no es un castigo, es que, ¿vale? No estamos hablando de justicia como castigo, estamos hablando de un valor superior, ¿no? Un valor de una aspiración ética de ser la mejor versión posible de ti mismo como humano.
Entonces, el humano claramente es social. Un humano como individuo no existe, es una ficción. Entonces, sabiendo que somos una pieza de este ecosistema social, que es la realidad, la pregunta es, ¿existe algo que se llama ética? Y dentro de esa ética, ¿hay una obligación moral si has tenido más suerte que otros de intentar ayudar de alguna forma? Yo la siento, desde luego. Invito a la gente a que se haga la pregunta. Tiendo a pensar que quien se hace la pregunta seriamente acaba encontrándolo, ¿vale? ¿Por qué? No lo sé, pero está ahí. Pues muy bien, Pablo. Oye, muchísimas gracias. No sé si quieres contar o algo que no te haya preguntado y que creas que alguien que nos está escuchando le debería saber o que te gustaría incidir. Bueno, a ver, no me has preguntado... Las típicas preguntas de escepticismo a veces son, bueno, ¿y cómo se financia ayuda efectiva? ¿Cuánto te quedas tú? Van por ahí, ¿no? Es cierto. Bueno, yo como lo había escuchado en otro podcast y sé, pero aprovecha para contarlo. Vale, ahí lo que suelo explicar es que en ayuda efectiva el cubo de dinero que financia nuestras operaciones y lo que enviamos a proyectos son compartimentos estancos. Entonces tú cuando donas puedes decidir si quieres que el 100% vaya a proyectos. Y el 100% es el 100%. No es cuánto se habrá quedado por el camino. No. Y luego si quieres añadir una parte a tu donación porque te parece que hacemos un trabajo importante y crees que ayuda efectiva tiene que existir, lo haces. Pero ese dinero no se mezcla. Entonces, si nos falta dinero, yo hago fundraising, busco fondos específicamente para ayuda efectiva, pero nunca lo mezclo porque me parece la forma más transparente. Y dos preguntas sobre esto. Sí. ¿Cuánto recomendarías en porcentaje financiar ayuda efectiva directamente versus a las iniciativas? Y si, además de que la gente done dinero, ¿crees que hay horas o esfuerzos que puede hacer la gente no económicos para ayudaros más allá de hablar de vosotros, etcétera? Vale, perfecto. Sí. A ver, yo suelo decir 90-10. 90 proyectos, 10 ayuda efectiva. ¿Mi aspiración cuál sería? Que el porcentaje para ayuda efectiva cada vez pueda ser más bajo, porque estamos moviendo mucho más dinero. Por apalancamiento operativo. Exactamente. Entonces, esa es mi aspiración. Entonces, como ahora mismo todavía no estamos ahí, cuando alguien me pregunta, digo, yo sugiero 90-10, ¿vale? Pero cada uno hace lo que quiere. Tenemos donantes que donan solo ayuda efectiva, incluso, donantes que dicen, oye, es que me parece que el trabajo que hacen estos hay que seguir empujándolo y hacer más difusión y demás, ¿no? Y puede ser una forma de multiplicar el impacto, ¿no? En el fondo, cuanta más gente done así, más impacto tendremos, ¿no? Pero bueno, ¿vale? Yo ahora mismo sugiero 90-10, pero cada uno decide con total libertad. Ayudas. ¿Qué es lo que verdaderamente nos aporta? Claro, la aportación número 1 es difusión, porque es que lo tenemos comprobado. Hay un porcentaje X de la población, en broma hay gente que, alguien me ha dicho, es la gente que cuando la emoción y la razón entran en conflicto, tal vez elegirían la razón, ¿no? Posiblemente esos son nuestros donantes, ¿no? O donantes a los que la convicción racional les lleva a actuar irremediablemente, como a mí, ¿no? Lo que te decía yo es que ya no puedo ignorar esto de saber cómo de afortunado soy, quiero hacer algo y lo quiero hacer bien, ¿no? Y no solo es que sienta la obligación, es que quiero hacerlo, ¿no? Entonces, colocar estas ideas delante de más gente tiene un impacto enorme. Lo que estamos haciendo ahora en un podcast, charlas en empresas, siempre con cierta profundidad, ¿vale? No un tweet. Eso es increíblemente valioso. Dicho esto, si alguien tiene una serie de unas capacidades personales muy específicas, tal vez podría ayudarnos. ¿Vale? Pues por ejemplo, oye, mira, es que yo soy un crack financiero y a lo mejor resulta que te puedo resolver tus operaciones de finanzas y optimizártelas de una forma increíble. Conozco muchos ricos. Puede ser otra habilidad. Conozco muchos ricos, sin duda es una habilidad, ¿vale? O sea, tenemos ya buenos donantes. Esto sabes que le llaman por niveles, ¿no? High net worth, ultra high net worth. O sea, tenemos buenos donantes, pero hay sin duda el acceso, la posibilidad de nuevo. Yo intento no vender, intento explicar, ¿no? En el fondo yo explico lo que a mí me ha convencido y puede que a ti te convenza y decidas unirte a nosotros o que no te convenza, ¿vale? Pero nunca presiono, nunca intento persuadir, nunca hay una llamada de sube tu cuota, dona más este año. Eso no lo hacemos porque creemos que esa no es la forma de desarrollar un donante maduro y racional. Cada uno tiene que llegar a esto por su convicción y nosotros solo podemos exponer las ideas, ¿no? Entonces, yo puedo exponerlas, pero si alguien me da acceso a gente con la capacidad de actuar sobre esas ideas, el impacto puede ser muy grande. Pero es un poco como el debate de producto versus distribution en startups, ¿no? Es decir, tú básicamente un poco lo que estás diciendo es, oye, como estoy tan convencido de mi producto, sí, no estoy dispuesto a gastar dinero en distribución. A ver, no estoy dispuesto a ganar dinero en distribución. A ver, lo que creo es que el proceso de la decisión de compra de este producto es diferente al de otros. En el marketing tradicional siempre es awareness, intención, decisión. Y aquí es verdad que lo podría estructurar así, ¿vale? Pero creo que hay algo más profundo en la convicción racional que en la persuasión publicitaria. Entonces creo que la decisión de donar ayuda efectiva es como la decisión de empezar a hacer más ejercicio después de oír un podcast que te ha hecho entender que es clave para tu longevidad.
¿no? Y que es la base de tu salud. O sea, es diferente a cuando te han convencido para que te compres al final el iPhone 15, ¿no? Entonces, yo busco ocasiones para que la gente pueda pegarse con estas ideas, madurarlas y llegar a la convicción, ¿no? Y busco una convicción, de hecho, duradera. O sea, a mí me aporta muy poco que alguien decida, hombre, me ha gustado este tío, voy a donar 5 eurillos a Ayuda Efectiva. Bueno, está bien y va a tener impacto. Pero si realmente pasamos a que esto ha convencido a alguien para donar un X% de sus ingresos, siempre, como algo que cree que debe hacer, el impacto es mucho mayor, ¿no? Yo aspiro a ese impacto. ¿Vale? Yo me comprometía a donar como mínimo el 10% de mis ingresos cuando conocí este movimiento. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo, o sea, estoy convencido de que puedo hacerlo sin que afecte de forma notable a mi calidad de vida. Entonces, si hay más gente que llega a esa convicción, que no es como comprarse hoy un iPhone o darse un capricho, es algo mucho más profundo, el impacto puede ser mucho más largo y duradero. Y una última que me acaba de surgir, ¿cuál es la ventaja de donar a Ayuda Efectiva versus a otras instituciones del movimiento? Es la cercanía, entiendo, ¿no? Deducción fiscal, fundamental, ¿vale? O sea, esto es importante. Claro. Las donaciones en España tienen una deducción fiscal. Es un poco más complicado de lo que voy a contar, pero aproximadamente 35% de lo que donas, ¿vale? Depende, empresa, tal, si son lo primero que donas o no. Pero tanto a través de una empresa como individualmente hay una deducción fiscal. Entonces, eso lo que significa es que puedes tener el mismo impacto donando menos o donar la misma cantidad y tener mucho más impacto del que lograrías donando directamente, por ejemplo, a nuestro partner Against Malaria Foundation. Entonces, la deducción fiscal, en el fondo, es una posibilidad de tener más impacto. Para Eso mí, es porque es una fundación española. Una fundación española y estamos cuentas auditadas, supervisada por el Protectorado de Fundaciones, digamos, tenemos todos los beneplácitos de que son una organización transparente y que funciona cumpliendo todos los requisitos, pero además te damos ya a un clic la posibilidad de donar a lo más efectivo en cada momento y con deducción fiscal. Perfecto, me parece una buena justificación. El 35% más de impacto es mucho impacto. Claro. Oye, Pablo, pues nada, muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Esperemos que pues a la gente le haga convencer, ¿no? Porque no les quieres convencer, sino que reflexionen. Así que muchísimas gracias por el tiempo y nos vemos en la próxima. Nada, gracias a ti y se agradecen mucho las buenas preguntas.